Escucha Radio 4G FM en nuestra app gratuita o en radio4g.com. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Hoy vamos a dedicar el programa a crímenes históricos que han dejado huella, tanto a nivel político, como conocidos magnicidios, como otros crímenes populares aparentemente menos importantes, pero que también han marcado con páginas de terror la historia y la realidad social de nuestro país. En la España contemporánea, 5 magnicidios, 5 presidentes del gobierno español fueron asesinados en poco más de un siglo. Desde el magnicidio del general Prim, el 27 de diciembre de 1870, un magnicidio absolutamente polémico del que hablaremos largo y tendido, con un atentado a manos de un grupo, digamos, de embozados, hasta el del almirante Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973, en el que ETA voló su coche en pleno barrio de Salamanca, en Madrid, pasando, por supuesto, por los asesinatos de los presidentes Antonio Cánovas del Castillo, José Canalejas y Eduardo Dato. Parece ser que con los atentados a Alfonso XII en 1878 y 1879 se abrió la veda en España para los magnicidios a manos del terrorismo de ramas extremistas del anarquismo. Entonces tendrían lugar 5 atentados regicidas contra Alfonso XIII, todos sin el fruto deseado, si bien dejando un reguero de víctimas colaterales y 3 jefes de gobierno asesinados, además de las bombas indiscriminadas en teatros, procesiones y lugares de gran afluencia de público, o de la ejecución de muchas autoridades, empresarios o agentes de la ley. Cabe decir que otras corrientes anarquistas rechazaban este tipo de acciones violentas que tanto daño les causaban y que desvirtuaban el mensaje anarquista. Sin embargo, dichos actos violentos sirvieron de justificación a las autoridades para ejercer una indiscriminada y brutal represión en los ambientes progresistas y en el movimiento obrero, donde decenas de revolucionarios, en su mayor parte inocentes, fueron encarcelados y ejecutados. De estos magnicidios y de la fotografía social de la época hablaremos con el doctor en periodismo y especialista en investigación criminal, Francisco Pérez Avellán. Y como decía, también ha habido otros crímenes que han marcado nuestra sociedad. ¿Qué decir del hombre del saco, o de Jarabo, o de lo sucedido en Puerto Urraco, o, de manera más actual, del asesino de La Baraja? Pues sobre ellos hablaremos con el periodista especialista en sucesos, Francisco Pérez Caballero. Pero habrá más. Con el Zurrón del Caminante visitaremos el Panteón de Hombres Ilustres, donde se enterraron, entre otros, algunos de estos presidentes asesinados. En la sección Ciencia con Conciencia, nuestra científica Carmen Fernández nos ayudará a entender cómo se puede determinar la fecha e incluso la hora de una muerte y qué herramientas se utilizan para ello. Y terminaremos el programa con Miguel Salas y uno de sus curiosas y sorprendentes historias bífidas. Os recuerdo que tenéis 3 vías para participar a tiempo real en el programa. En Facebook, a través de nuestra página oficial La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. O también podéis mandarnos vuestros comentarios o preguntas por WhatsApp durante el programa al número de Radio 4G 636-689
184. Os lo repito, 636-689-184. Acordaos de poner vuestro nombre en el mensaje. Dicho esto, y con la ayuda de Víctor San Román, que un día más nos acompaña a los mandos de la parte técnica, despegamos nuestra particular escóbula voladora para indagar en la crónica negra de los crímenes históricos. Queridos amigos, comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Buenas noches, don Carlos Canales. Buenas noches. Hoy un programa de política sin hablar de política. De política de la que cambia el destino de las naciones del mundo. Es decir, vamos a hablar de uno de los temas para mí, más importantes de la historia de España. Tú has hecho una introducción muy curiosa, donde luego no me he mirado la estadística, curiosamente, pero luego nuestro invitado nos hablará de ello, pero creo que somos uno de los países de Europa Occidental o del mundo occidental con más crímenes cometidos sobre sus mandatarios. No creo que sea... Parece un buen número el que acabas de citar, porque es muy elevado. Muy elevado, sobre todo porque el tiempo transcurrido son apenas 100 años. Entonces, en 100 años es realmente muy notable el número de magnicidios que... Eso sin contar los intentos de regicidio que claro, fracasaron por muy poco. Alfonso por muy poco, XII, claro, Alfonso XIII, 13, etcétera. Exacto, y sin contar los intentos de atentados contra Franco. Fallaron por muy poco. O contra el propio rey. Bueno, vamos a hablar de muchos temas, pero vamos a hablar esta vez, por primera vez, yo creo en la historia de Escóbula, de temas que afectan a la política moderna, porque vamos a acercarnos mucho a la realidad actual y vamos a hablar sobre todo de por qué en muchas ocasiones el gran público o la opinión pública española no solamente desconoce profundamente estos temas, sino por qué se ha hecho como una especie de absoluta cortina que tapa o oculta lo que ha sido una realidad muy interesante de la historia española, que yo creo que hay mucha gente interesada en que se olvide y no se conozca nunca y jamás. Bueno, hoy no tenemos, como habéis comprobado, no tenemos a Jesús Callejo aquí en el estudio, lo tenemos haciendo las islas, luego hablaremos con él porque está en las Islas Canarias. Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, David y compañeros. Una realidad social la que hoy vamos a hablar, que aparte de esos magnicidios, luego también hay otra serie de crímenes en los que, bueno, pues hoy en día estamos viendo, pues en algunos de ellos, por la importancia que se le vuelve a dar con aquello de la serie que están dando en televisión del caso. Bueno. Pero parece ser que, bueno, al menos, cuanto menos está ayudando, está contribuyendo a recordar, a sacar a la luz ciertos sucesos de nuestro pasado, muchos de ellos luctuosos y que marcaron la sociedad y que marcaron una época. Pero sobre todo que no están convenientemente aclarados. Desde que empezamos con la serie de magnicidios, con el quizá más emblemático de todos los magnicidios, que fue la muerte de Julio César allá por aquellas épocas quizá tempranas hasta ahora, la manera de morir de muchísimos altos mandatarios de los países ha sido evidentemente el asesinato, vamos, el no morir voluntariamente ni morir por las circunstancias naturales de la vida. Podríamos hablar de Bellido Dolfos, podríamos hablar de tantos y tantos y tantos a lo largo del tiempo, pero creo que ahora estamos en un momento en el que el magnicidio quizá nos viene mucho más cerca por algunos casos que han saltado a la prensa como con esos intentos nuevos de tratar de dilucidar qué es lo que pasó en su momento, que no estaba completamente claro. El caso, por
ejemplo, de Prim, que va a salir en estos casos y tal, su relación con el duque de Montparnasse, en fin, todas las cosas que se dijeron a lo largo del tiempo, las cosas nuevas que se habrán de decir y muchísimas otras historias, pero también hablemos de que no solamente son los magnicidios, sino también los politicidios importantes. Por ejemplo, me viene a la cabeza el de León Trotsky, por ejemplo, a manos de Ramón Mercader y tantos otros, ¿no? Es que, hay alguien que decide en un momento dado que alguien que es un símbolo o es un emblema o está en la cúspide de cualquier elemento de tipo político debe desaparecer y lo organiza para que desaparezca. Sí, pero estos son a nivel político, pero luego también hay, digamos, los asesinatos, esos crímenes de a pie que marcan incluso mucho más la sociedad, no la historia no la vida de un país, pero sí la sociedad, el día a día. O sea, yo recuerdo cuando era pequeño, yo todavía escuchaba lo del hombre del saco, y eso guarda un pasado casi remoto. Mira, por ejemplo, yo voy a traer aquí un caso muy concreto que está ya prácticamente olvidado, pero que Francisco lo conoce muy bien, que es el caso de José Muñoz Lopera, el francés, prácticamente olvidado, porque nadie sabe, dice, no, es que voy al huerto del francés. Bueno, pues ya casi nadie se acuerda lo que era el huerto del francés, y sin embargo eso de llevarte al huerto del francés, creo que ha quedado, digamos, la frase dentro de la antropología social, pero nadie sabe muy bien a qué se refiere. Claro que sí. Y es un caso, pues claro, de crimen organizado por un señor y unos ambientes, ¿no? De todo eso hablaremos, pero también nos acompaña nuestra científica, como decía Carmen Fernández. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la ciencia ha avanzado muchísimo, afortunadamente, y hoy en día, independientemente de los, digamos, diferentes datos históricos que podemos, o incluso meteorológicos, climatológicos, etcétera, que podamos hoy en día nos puedan servir para averiguar sobre cuánto tiempo hace que ha fallecido una persona, afortunadamente existen un montón de herramientas más, desde los estudios de ADN, etcétera, etcétera. Afortunadamente, como digo, la ciencia ha avanzado y a día de hoy pues es raro que pase el tiempo y al menos un muerto, digamos, reciente, no estamos hablando de un muerto de hace 100 años, aunque también es difícil no hallarle una explicación. Bueno, yo creo que ahí te lo tendría que decir un forense, pero en principio técnicas tenemos para determinarlo. De ahí a que lo consigamos. Ya, de ahí media un abismo, ¿no? Sí. A ver, la técnica teórica está, las limitaciones experimentales también. Por eso digo que de ahí a que lo consigamos. Bueno, yo creo que a fecha de hoy, afortunadamente ya en el siglo XXI, tenemos las suficientes herramientas, ya no solo lo estamos viendo en programas como en series como CSI, la famosa CSI, ¿no? Cualquiera de sus secuelas, ¿no? Pero yo creo que ahí, bueno, pues cuanto menos, aunque sea una serie y sea ficción, cuanto menos sí que sirve de baremo para poder determinar, ¿no?, esos avances científicos y tecnológicos que nos ayudan y que al criminólogo y al forense, etcétera, pues ayudan a resolver ciertos problemas hasta ahora irresolubles. Lo contaremos después, pero también veremos que lo que sale en CSI normalmente no es la vida real. Espero que no, porque hay una invención que te mueres. Digo por la facilidad y la rapidez con que determinan todo. Pero eso es como... y todas las limitaciones de la técnica ahí no te salen. Pero eso es lo mismo... Los problemas nunca los enseñan. Bueno, luego surgirá eso en el debate, porque tú sabes el daño que ha hecho esa investigación criminal. Bueno, ¿por qué te lo sueltan? Yo me imagino... ¿Eso sale en CSI? Bueno, pues mira, eso se lo preguntaremos a nuestro invitado. Pero reconocer que pretender que CSI tenga que ver con la investigación criminal es pretender que Indiana Jones es el modelo de arqueólogo. Pero que la gente se cree todo eso, que eso es otra cosa. Pero es cierto, ahí has dado en el clavo, pero también es cierto que muchos estudiantes se han interesado en la arqueología y en la historia a partir de ver esas películas. Claro, pensando en Indiana Jones, pero luego con el cepillito durante meses bajo el sol. Sí, bueno, pero ha dado lugar a vocaciones o no ha dado lugar a vocaciones. ¿No? Bueno, dejar que presente ya a nuestro invitado, porque esta noche nos acompaña aquí en el estudio uno de los grandes periodistas de investigación, Francisco Pérez Avellán. Bienvenido. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Ya, yo lo siento, pero te Encantado. voy a seguir llamando Paco. Por supuesto. Porque me va a costar, Dios y ayuda, acertar con Francisco. Bueno, bienvenido a la Escóbula de la Brújula. Estamos encantadísimos de tenerte aquí. Y bueno, eres profesor universitario con un aula que lleva tu nombre dedicada a la investigación criminal. Has recibido varios premios y honores, entre otros la Medalla de Honor de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. Pasaste, bueno,
el inicio por el diario Pueblo, por Diario 16 y por diferentes cadenas de radio y televisión, ¿no? Tienes 23, si no me equivoco, libros publicados, de los que quiero resaltar, pues por ejemplo, Crónica de la España Negra, Diccionario Espasa de Asesinos, Matar a Prim, publicado recientemente con Planeta, ¿no? Y Prim, la momia profanada, publicado por Poebooks, ¿no? Que lo tengo aquí encima de la mesa. Un libro, además, muy bien editado, me encanta. Pero, Paco, cuando empezaste en el mundo del periodismo, ¿cómo te dio por el tema de sucesos y el tema de crímenes? Pues, hombre, es que yo vivía en una ciudad que es Murcia, donde se produjo un crimen, la muerte de un cura, que apareció su cadáver 15 días aproximadamente después de haber sido asesinado, y claro, aquello alteró toda la vida del barrio. El cadáver estaba en muy mal estado, tuvieron que venir especialistas para llevárselo, etcétera, y a mí me parecía un misterio, bueno, todo el mundo lo decía, que era un misterio irresoluble, ¿no? Pero al poco la policía encontró a los autores de este crimen, que fueron detenidos y juzgados. Y yo pensé con mi mente absolutamente infantil que si ese asunto tan complicado había sido resuelto, seguro que todos los crímenes bien investigados podían ser resueltos. Y en eso sigo. ¿Crees que existe el crimen perfecto? Yo creo que se comete todos los días, pero el crimen perfecto es el crimen que no se conoce nunca como tal, sino que pasa por ser una muerte accidental o una muerte natural, cuando en realidad es un asesinato, es decir, algo que se ha preparado con anterioridad y que se lleva a cabo borrando todas las pruebas. Esto ocurre todos los días, ¿eh? Es decir, aquí, en este país ya hace tiempo que es necesario pinchar el globo, ¿no? Que se publiquen de verdad las cifras de la criminalidad, que no se publican, que conozcamos cuál es la incidencia real del crimen. Hay quien dice que hay un 25% de casos sin resolver. Aceptar que el 25% de casos no se resuelven es una tasa muy alta. Muy alta. Sí. Yo sí sé una cifra que me aterra, ¿no? Que es que ningún desaparecido de los llamados inquietantes es nunca encontrado en España. Entonces, estas cosas me parece a mí que son necesidad de un estudio político con una auténtica voluntad de resolverlo, ¿no? Es decir, ¿por qué aquí la gente desaparece nunca vuelve? Aquí quería comentar una cosa, porque eso es un fenómeno occidental. Yo paso parte del año, de hecho voy el miércoles a Estados Unidos, y allí es un tema que tiene cada vez más presencia en los medios de comunicación. Y es que hay gente que se ha dedicado... Claro, una de las grandes ventajas, igual que a veces criticamos, de las redes sociales y los medios nuevos, es que hay todo un mundo que no es controlable por el poder político ni por los medios de comunicación poderosos, que empiezan a dar datos que dentro del mare magnum de chorradas que hay cosas muy interesantes. Y uno es el análisis del volumen de gente que desaparece. Es brutal. Brutal. Un porcentaje altísimo de la población de las naciones occidentales es que no vuelve jamás. 20 y tantos años no se ha encontrado a ninguno de los desaparecidos inquietantes. Es que ese es el asunto, ninguno vuelve a aparecer. Desaparecidos como Jeremy Vargas, que se está hablando ahora mucho de él, como Sara Morales, que son dos chicos que desaparecieron con 8 meses de distancia entre uno y otro. Es que me acordé el otro día porque y que nunca ha sido encontrado. En una comisaría de la Guardia Civil, bueno, digo lugar, que supongo que es un cartel que pone habitualmente a Las Rozas, y había colocados unos carteles de personas desaparecidas. Y se me ocurrió fijarme en las fechas y en las características. Había por la pista se veía todos los estratos sociales, todos los dos sexos, todas las edades, y eran antiquísimos. Sí. O sea, gente que no aparecía desde hacía años y años. Pero lo que a mí me sorprende es que no haya una preocupación real. Social, es curioso. Social, porque en Estados Unidos, de donde tú visitas, claramente lo hay. De vez en cuando se publican las fotos de los desaparecidos, incluso en los tetrabricks. Sí, en los tetrabricks, sí, sobre todo de niños. Tú vas al supermercado y no olvidas que hay gente que no aparece. Aquí no hay tetrabrick con fotos de nadie. Pero es un mal occidental, ocurre en todo el mundo. Bueno, pero a mí lo que me preocupa es lo que pasa en nuestro país. Que no hay una brigada especial para desaparecidos, que no hay una brigada especial para casos difíciles. De hecho, estábamos hablando aquí de qué pasa con los magnicidios, que es un enigma extraordinario que yo en parte he resuelto y que me ha extrañado que fuera el primero que tenía verdadero interés por saber lo que pasó, descubriendo que en todos los magnicidios, en los cinco magnicidios que ha citado David Sentinella, en ninguno se ha dicho la verdad. Ya. En ninguno, la verdad. Ninguna verdad.
Es completamente falso lo que se ha contado. Y se ha contado con la complicidad de los historiadores que lo repiten, de los catedráticos que permiten que se enseñe la mentira, que no están al tanto de si hay una cosa nueva, por ejemplo. Y algo peor, ni les importa. Ni les importa. Nosotros hicimos una investigación pionera, única, sobre el magnicidio de Prim. Y esto es porque en España el monopolio de la investigación lo tiene la policía y la Guardia Civil. Nadie entiende por qué. Porque España es un país de libre mercado donde tú, si quieres, te puedes ir a tratar una enfermedad por la seguridad social o puedes ir privado. Pero aquí no puedes ir a un detective privado a que investigue un crimen misterioso ocurrido en tu familia. ¿Por qué? ¿Por qué los detectives privados, que tienen que tener obligatoriamente 3 años, al menos en la universidad, no pueden investigar crímenes, y los policías sí, que no tienen que ir a la universidad? Muchos tienen categoría de universidad. Una gran ventaja americana, que cualquiera puede investigar un crimen, cualquiera. Pero ¿por qué? Todo esto revela una falta de interés por luchar realmente contra el crimen, por erradicar el crimen. Es falso. Yo me dediqué a investigar qué había pasado en el asesinato de Prim, resolviéndolo por completo y de una forma irrefutable, porque no podía dedicarme a investigar un crimen moderno y actual. Y te ha pasado factura, por la cierto. Policía española, claro, la policía española es la que menos utiliza a la sociedad civil. En Estados Unidos, de donde tú vienes, habrás visto que van a las universidades a que les den clases o que les ayuden. Que forman parte de la universidad, forman parte de la investigación. Es decir, oiga, ¿y qué pasa? Pues un antropólogo forense. Recurren a todo. Aquí tienen unos antropólogos forenses que han empleado en casos concretos, no digo que sea la generalidad, malísimos. Y algo alucinante, que es horrible. Empresas privadas que colaboran en investigaciones poniendo su propio dinero, porque entienden el tema. Claro. Fijaros que nosotros, desde la universidad, siendo yo director del Departamento de Criminología, puse en marcha una comisión multidisciplinar que primero reunió todos los viejos papeles que no habían tocado catedráticos de Derecho, catedráticos de Historia, historiadores, escritores que han escrito muchos libros sobre Prim y gente que dice que sabe de Prim pero que no sabe nada. Y con esta comisión mixta con estudiantes y profesores fuimos a recoger primero los documentos, luego reunimos lo que queda de la escena del crimen, porque todavía se puede encontrar el coche en el que fue asaltado Prim, la ropa que vestía cuando fue disparado, y también llegamos hasta su cadáver, sacando la momia de Prim, que estaba en perfecto estado de revista para ser introducida en un TAC, una tomografía axial computerizada, de una cápsula cerrada de plomo, cerrada y soldada alrededor, como solo se entierra a alguien cuando quieres ocultar un crimen. De todas maneras, evidentemente del asesinato de Prim, del magnicidio de Prim, hablaremos largo y tendido, porque yo creo que además será y es de ley que sea uno de los temas estrella de esta noche. Y de esos 3 féretros, Sí, fue enterrado en 3 féretros. Pero había los 3 féretros. De con todas un ritual. maneras, como introducción, aquí antes se ha puesto sobre la mesa el tema de la serie de CSI, etcétera. Bajo tu punto de vista, ¿ha hecho bien o ha hecho mal? Pues mira, yo, contradiciendo lo que se ha dicho aquí, me parece que ha hecho bien en el sentido de que se trata de una serie de ficción. Nadie puede pretender que en media hora se pueda resolver un crimen por completo, ¿no? Ahí lo que se hace es, naturalmente, sintetizar, etcétera. Y es verdad que ha levantado muchísimas vocaciones, que España está muy necesitada de que haya gente con ganas de investigar, porque en la Universidad Española en lo que no sea, se investiga nada. En lo que sea, no se investiga nada. Es decir, por mi experiencia puedo deciros que llegas allí y eres el primero que buscas un papel y que la administración española no está acostumbrada a dar ningún tipo de papel ni ninguna facilidad de investigador. Otra diferencia. Ni España por es el único supuesto país del mundo que no tiene una ley de secretos oficiales. Pues ninguna. Bueno, tiene una ley para que no puedas investigar absolutamente nada. Entonces, cualquier país del mundo civilizado tiene una ley donde al cabo de un número de años, salvo excepciones muy justificadas, tú tienes que abrir los documentos. Eso es. Aquí no. Eso es. Por eso no nos enteramos de nada. Y sobre los magnicidios en concreto. Pero como una gravedad que a nadie le importa. Bueno, no le importa porque ha habido una larga desinformación y concienciación de los ciudadanos. Partamos de la base de que la gente sale de la universidad sin saber escribir y sin saber hablar. Sin saber hablar. Sin saber hablar es lo más importante. Y ahora han conseguido también que ya nadie lea nada. Nada, de hecho, el año pasado cerraron más de 1000 librerías.
y creo que han desaparecido por lo menos igual número de kioscos de prensa. Y editoriales que van prácticamente al día. A ser todo el mundo ágrafo, a ir a Wikipedia. Yo estoy en mi investigación. Wikipedia es que ni siquiera van a Wikipedia. Bueno, yo estoy haciendo una investigación sobre el conde de Romanones, que fue un personaje, si queréis hablamos de él, porque es un personaje interesantísimo, ya lo mencionaré por lo menos, y resulta que Wikipedia dice que es el segundo de los hijos del matrimonio que lo tuvo, ¿no? Pero es el cuarto. Bueno, hay Entonces, muchos errores en Wikipedia. ¿Esto cómo puede ser? Bueno, es el problema de siempre. Internet, pero ya no solo Wikipedia. Y Wikipedia, como decía Carlos, bueno, y luego pues cosas fabulosas. Hay cosas que se salvan. Pero bueno, Internet tiene lo bueno y lo malo. Fabulosas. Y eso lo hemos hablado. Pero eso exige un nivel crítico. Un nivel crítico que exige formación. Exactamente. Hay que ser crítico. No caer en lo que hay que mejorar no es Internet, que se va a mejorar solo. Es la Universidad Española, que es la escuela española y es la sociedad española, que ha dejado de admirar los valores. Es decir, aquí nadie piensa en la excelencia. Ahora, hacerlo bien y hacerlo mal. La excelencia es un enemigo de la universidad. Es un enemigo. O sea, te consideran que eres peligroso. Hay tontos en casi todas partes. Es una cosa impresionante, especialmente en Internet. Tú escribes un artículo e inmediatamente tienes allí como si fueran unas cagadas de mosca, una enorme cantidad de gilipollas opinando de lo que no sale. Eso se llama la pérdida del principio de autoridad. Pero hay que acabar con ello. No hay principio de autoridad en Occidente ya. Yo con todo respeto creo que todo el mundo tiene una opinión y puedes pensarla libremente. Lo que no puede ser es que haya un tonto que después de haber trabajado tú un artículo ponga ahí una cagada directamente intentando ponerte en ridículo cuando no sabe ni lo que está hablando. Eso es ridículo. Algo peor que eso. Bueno, Paco, Carlos, yo creo que tenemos ahí al otro lado del hilo telefónico Jesús Callejo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, David, compañeros? Como ves, la noche ya empieza calentita. Ya veo. ¿Qué tal, Paco? Un saludo. Sí, espera, justo se estaba poniendo los auriculares, los cascos. Estaba ahí poniendo los auriculares, vale. Ya veo, que estáis de lo más animados. Sí, la cosa anda bien. Bajo tu punto de vista, ¿CSI hizo bien o mal por el mundo de la investigación criminalística? Hombre, siempre bien, por supuesto. Había mucha gente que no sabía que existían los DSI, así que eso, el hecho de que haya series de televisión, además ya hay varias, en fin, la de Miami es un poco la más espectacular, pero hay muchos más, que haya series donde se cuenta a los entresijos de cómo se hace una investigación criminalística. Claro, el problema es que luego lo traspasas a España y, en fin, a lo mejor deja un poco que desear, ¿no? Sí, sobre todo me imagino en cuanto a medios. Y hablando de medios, ¿qué haces tú por Canarias? Aquí estoy, en Las Palmas de Gran Canaria. Te puedes imaginar, ya lo habíamos anunciado en varios programas anteriores. A las afueras de Escobulandia. La segunda a la derecha, ¿no? Ahí estoy aquí de embajador de Escobulandia, en Las Palmas, un lugar con ustedes imaginan una temperatura muy agradable, muy apetecible, y mañana empieza ese 5º Congreso Internacional del Misterio, o sea, ya 5 ni más ni menos, que organiza tanto Ulises como Miguel Blanco, y bueno, pues aquí con buenos amigos, con gente que ya ha pasado también por la escóbula, como Miguel Pedrero, como Juanjo Revenga, como Lorenzo, como Sol Blanco Soler, o sea que como ves, rodeado de buenos amigos, de misterio. Ahora vamos precisamente a tener una cena también yo creo que bastante mistérica, ¿no? Porque Jesús, no sabemos Jesús, yo quería decirte precisamente eso, que saludes a todos de mi parte y de la nuestra, que estaréis ahí muy bien al sol, pero nosotros estamos comiendo un chorizo de ciervo y un queso y un vino que te mueres. Pero Carlos, ¿cómo haces eso? Mira que te he dicho, espera que llegue. Bueno, cuidado, que yo tengo un vinillo de plátano que me han dado para vosotros, que lo degustaremos. Lo siento, Paco, por ti, porque tú no vas a estar el próximo viernes. Jesús, que llegue con el precinto, ¿eh? que te conozco. Llegará con el corcho puesto, ¿no? Y yo te digo que fenomenal, y eso, pues mandaros un saludo. Desde luego ahí tenéis un invitado de lujo y además también con su hijo dentro de poco ahí por teléfono. Y que una pena no poder estar con vosotros, pero ya sabéis que dentro de mis poderes no está todavía el de la bilocación. Se siente. Se siente. Todo es ponerse. Todo es intentarlo. Pero ya digo que aquí todo fenomenal y ya digo, esperando eso que empiece mañana. Por cierto, soy yo el que abre la tarta mañana del Congreso, porque empezaré hablando de esos inventos españoles que cambiaron el mundo, de lo cual sabe mucho también Carlos, Juan Ignacio y todos los que estáis ahí, y que supone precisamente pues reivindicar lo contrario de lo que decía Unamuno, eso de que inventen ellos, pues nos vamos a dar cuenta que realmente también en España hemos inventado muchas cosas, a veces también destinadas a la maldad, como bien sabe Paco, pero que esos inventos forman parte de ese patrimonio cultural también español, y hablaré más de los positivos, evidentemente, no hablaré de las armas, que algunas hay, algunas cosas también hay, bueno, por ejemplo el arcabuz, ya sabéis que el arcabuz es un invento genuinamente español.
Ya. Bueno, o sea, ya vuelves, la semana que viene te tenemos aquí, ¿no? Hombre, por supuesto, ahí estaré al pie del cañón, hablando de armas. Exactamente. Llegaré el lunes porque tenemos aquí, hay una visita, tengo una investigación pendiente que hacer, a lugares guanches con pintaderas, que me han informado y que contaré en la escóbula, porque tengo interés en verlo in situ, en fotografiarlo, y con lo que averigüe os lo contaré a todos, eso darlo por descontado. Magníficos, además, todo el tema antropológico de los guanches. Di que te digan dónde está la cueva de las momias, de las 1000 momias. ¿De acuerdo? Pues ahí. Jesús. Ahí es donde es, ¿no? Jesús. Bueno, dime, Carlos. Tú guárdalo en secreto, igual que yo. Jesús, ¿tú sabías que R2D2 hablaba en Silvo Gomero? Anda. ¿Sí? Espérate que ahora nos hará la demostración. Investígalo porque es un tema que hay que continuar y seguir. Ya hemos puesto el Silvo Gomero, en una escóbula, ¿os acordáis? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Qué maravilla. Bueno, pues os dejo ahí que habléis del Conde de Romanones, que, como dice Paco Pérez Avellán, tiene una parte muy conocida, pública y respetable, pero cuidado, tiene un lado oscuro considerable. Yo creo que meter mano al Conde de Romanones, meterle mano. Bueno, un abrazo muy fuerte. Muy bien, David. Un abrazo muy fuerte, compañeros. Hasta la próxima. Otro abrazo para ti, Jesús. Hasta luego. Fíjate, aunque estamos hablando de... Bueno, nos están escuchando, si no me equivoco, desde Guatemala también. Dice un Borja, que nos manda una fotografía con un comentario a través del WhatsApp. Nos dice, aparece un periódico en el que el titular es: se ignora paradero de 2.347 niños. Dice que es la peor noticia que ha leído jamás en un periódico, es de finales del año 2012 en Guatemala. Y bueno, cuanto menos allí al menos, bueno, pues se tienen llevan datos. La cuenta, ¿no? Que llevan aquí la nosotros cuenta. Tampoco, Aquí no se lleva la cuenta. Desde real. el niño pintor y bueno, desde mucho atrás. Hay casos impresionantes. Por ejemplo, en Dos Hermanas Sevilla, en unos 15 días desapareció primero el niño y luego el padre, y no se sabe nada de dónde está ninguno de los dos. Entonces, claro, nos hemos acostumbrado a vivir como normal el hecho de que la gente a nuestro alrededor desaparezca y no vuelva a ser encontrada nunca más. Y no hay una especial preocupación de los políticos. Esto es vergonzoso, vamos. O sea, es que realmente, imaginaros cómo vive la gente que ha perdido a algún ser querido. Son una especie de personas que no tienen futuro, que no son capaces de superarlo. Hombre, eso la verdad es que merece un programa, el tema de los desaparecidos, y además desaparecidos en extrañas circunstancias y no tan extrañas, porque bueno, es el niño que va al colegio y de repente se desaparece en mitad del camino y ya está. El adulto que sale de casa y no vuelve, como el que se va a por tabaco, como el chiste. Bueno, eso hay algunos, Pero ya, es evidente, ¿no? Pero hablamos de los que... Pero esos suelen dejar alguna traza luego, o suelen aparecer de alguna manera. No, suelen aparecer años después. No, hablamos de la gente que no aparece nunca más. Sí, de manera desde luego. Nunca más. Pero no hablo de la gente... Es que el ejemplo que te voy a poner, que es un caso, cuando yo estudiaba criminología, caso real, de una persona que entra por una puerta del Corte Inglés y no sale por la otra. Ahí va. O sea, casos reales. Sí. Bueno, ¿y esto? Sí, cuanto menos es sorprendente. Yo no sabía que ha habido gente que ha desaparecido del hospital, por ejemplo. Exacto, cosas increíbles. Bueno, hoy nos dedicamos al tema de los crímenes históricos y a los, evidentemente, dentro de ellos, los magnicidios. Y nos vamos con el Zurrón del Caminante a uno de esos lugares, a un lugar en particular aquí en Madrid, donde enterraron a muchos de estos hombres asesinados, David, de estos presidentes. Has dicho zorrón. No. He dicho zurrón. No me seas malvado, Carlos, no me seas malvado. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. El Zurrón del Caminante. Bueno, pues como decía, nos vamos con el Zurrón del Caminante
al Panteón de Hombres Ilustres. Maese. Bueno, pues uno de esos lugares que están en el centro de Madrid y nadie visita, prácticamente nunca. Está ahí, en medio, muy sencillito, vamos, escasamente a 2 minutos andando de la estación de Atocha, pero todo el mundo es que ni siquiera sabe quiénes son los que están allí. Dado lo que se considera hombre ilustre en español, era casi mejor que no. Sí, lo que acabo de decir, ya está. Bueno, de todas maneras, la historia del Panteón de Hombres Ilustres empieza en el año 1838, cuando empieza un primer intento de hacer de la iglesia de San Francisco Grande el Panteón de Hombres Ilustres. En ese momento se reúne una comisión presidida, creo que por Olózaga y Fermín Caballero. Por cierto, Olózaga está en el actual pabellón de Hombres Ilustres, para intentar recoger los restos de todas estas personas que durante la historia de España y tal, bueno, pues merecían estar en un lugar como este, gentes como Cervantes, del que se descartó completamente que se le encontrara, muchísimos otros, por ejemplo Jorge Juan, Claudio Cuello, Juan de Herrera, en fin, unos cuantos, no vamos a citar a todos. Y algunos de estos restos se recogen y años después se hace una especie de desfile ceremonial, 5 kilómetros de carretera, o sea, de carretas engalanadas, marchas fúnebres, para de alguna manera hacer un homenaje a unos cuantos restos de hombres ilustres que luego fueron repartidos de nuevo a todos los sitios de donde procedían, porque realmente se vino abajo el proyecto de crear este panteón de hombres ilustres, porque el actual, después de la Guerra de la Independencia, nos lleva exactamente hasta 1891, que cuando se empieza a construir con el proyecto basado en el Duomo de Pisa de alguna manera. Y entonces a partir de este momento se empieza a construir de alguna manera con su pequeño jardincillo y realmente la nómina de individuos cuyos restos se llevan al Panteón de Hombres Ilustres empieza a quedarse corta, porque realmente no aparecen muchísimos de los que tenían que haber estado allí, y los que digamos podrían están en otros sitios si quieren sus familias, por ejemplo, pues que se queden en esos sitios y que no estén allí de ninguna manera. Por ejemplo, hay un caso muy concreto que se quiso que fuera, esto lo conozco yo, se quiso que fuera Bárbara de Braganza, pero Bárbara de Braganza no quiso salir, o sea, no se quiso la familia que saliera del Panteón de Loeches, que es donde la familia tiene ahí a toda su gente. Entonces, bien, vamos a resumir quiénes tenemos allí. Tenemos allí señores como Manuel Gutiérrez de la Concha, Ríos Rosas, Martínez de la Rosa, que a la gente solamente le suena porque hay calles que se llaman así, claro, pero que no saben exactamente quiénes son. Hay algunos más famosos, como por ejemplo Juan Álvarez Mendizábal. Este sí suena más porque es el de las desamortizaciones, el que consiguió llenar España de ruinas, que luego... No, la idea era buena, pero lo único que consiguió es destruir muchísimo del patrimonio artístico español, que cayó porque cayó en manos de compradores privados que no atendieron realmente. Ese es el caso doloroso que, por ejemplo, a mí me atañe mucho, porque el monasterio de Bonaval, en Guadalajara, gracias a la desamortización de Mendizábal, nos va a privar de uno de los grandes templos que se construyeron precisamente en la etapa gótica. Pero, en fin, el propio Salustiano Olózaga, que es el que crea la idea de lo del Panteón de Hombres Ilustres, está enterrado allí. Pero, ¿por qué vamos hoy al Panteón de Hombres Ilustres? Bueno, porque hay señores que están ahí gracias a magnicidios. Son el caso de Antonio Canavar del Castillo, de Eduardo Dato y de José Canalejas. Son estos tres. Bueno, que hoy en día, curiosamente, solo queda Canalejas, si no me equivoco, porque los otros fueron reclamados, los cuerpos, y están en su ciudad natal. Bueno, el caso de Prim, por ejemplo, que estuvo allí 100 años... Y después se fue a Reus, ¿no? Vinieron y se lo llevaron a Reus, ¿no? Fueron reclamados. Sí, a mí me parece un error, porque en Francia, por ejemplo, donde hay un panteón de hombres ilustres, están allí los ilustres, como debe ser, ¿no? Pero aquí a veces el sentimiento aldeano puede sobre lo que es la motivación de un país, ¿no? Por eso esto no acaba de ser realmente un país, ¿no? Porque hay una cosa de que el terruño tira más que lo que es la idea de nación, ¿no? Es una cosa en la que, claro, hay que trabajar sobre ello desde el principio, ¿no? Desde la escuela. Y aquí, en el caso de Prim, es muy curioso porque fue extraído ese, como tú decías, ese panteón, y fue trasladado al cementerio de Reus en peores circunstancias que los que estaba aquí,
para menor acceso de gente de la que tenía aquí, etcétera. Y es muy curioso porque hay unas fotografías de la época en blanco y negro donde se ve el tercer ataúd que tú mencionabas hace un momento, que es una cápsula, la que yo decía, de plomo, que tiene como una ventana. Y a través de la ventana se veía la cara de Prim, ¿no? Careto. Que es lo curioso. Y se veía sin dentadura postiza, con unos ojos que miraban desde dentro, ¿no? Que es exactamente la figura que vimos nosotros cuando abrimos ese lugar, ¿no? Vimos esta cara con estos ojos. Los ojos de la cristal. fotografía que se Sí. publicó entonces en la prensa no fue comentada sobre los ojos, por una razón que ahora diré. Se habló, sin embargo, de que qué bien peinado estaba, a pesar de que había estado 100 años allí. Y es porque los ojos pertenecen a un rito masónico. Entonces, la masonería, en el momento en el que sacan a Prim de su tumba, que no lo sacan de esa cápsula de plomo, que eso, si hubieran hecho eso no habríamos podido hacer la investigación que posteriormente hicimos. Pero no comentan nada de eso. Por ejemplo, Carlos Sentís, que era un gran periodista y escritor catalán, está justo mirando a Prim, le ve claramente lo más llamativo, que son estos ojos joya, que están todavía así de vivos. Vivos, por supuesto, es una licencia poética, tantos años después, y no comenta nada porque estaba prohibido. El lugar que ha dicho nuestro compañero de el sitio para los hombres ilustres está lleno de símbolos masónicos. La masonería es una cosa que pervive y es una sociedad secreta. Bueno, hoy en día ya no tal. No, sigue siendo hoy en día la masonería de la que yo hablo, que es la que transforma el país, a la que se acusa de crímenes, etcétera, son otros masones, no los que hablan públicamente de si es una escuela filosófica y creen en la bondad de los seres humanos. No. Estos se dedican a tramar, sobre todo, cómo hacerse con el poder. Esa es la masonería que todavía hoy pervive. O sea, nuestro club Bilderberg particular. En efecto. Y además... No, más oculto que se eso. evita hablar de ello, ¿eh? Y además la gente que habla de ello encuentra resistencia. Por ejemplo, nosotros, ¿eh? A mí me advirtieron claramente que no contáramos el resultado de la investigación sobre Prim porque los masones iban a salir de su armario. Y le dijimos que fueran saliendo de uno en uno, porque nosotros no fuimos a hablar de la masonería, sino de lo que le había pasado a Prim. Pero Prim fue enterrado en 3 ataúdes porque es un símbolo masónico, el 3. Y también tenía una serie de pirámides, etcétera, porque son los símbolos masónicos. Y todo esto nos damos de pies y manos a boca en el momento en el que llegamos al tanatorio de Reus, donde está la momia de Prim en sus ataúdes. Y es donde nos dicen, este señor era masón y está rodeado de símbolos masónicos. Y entonces reparamos, porque nosotros lo que queríamos era resolver el crimen. Bueno, lo que es que el Panteón de Hombres Ilustres ya no sé exactamente, los cenotafios sí están, por lo menos si no están los restos dentro, por lo menos los cenotafios sí que quedan allí, porque yo los he visto. O sea, ahora si se han llevado los huesos, eso ya no lo sé. Lo que es cierto es que estos 3 personajes acompañados... Y además que merece la pena verlos, ¿eh? Sí, claro, son bellos, sí. Realmente uno es de Moreno Benlliure, por ejemplo, nada menos. Pero que realmente de todos estos personajes, claro, lo que nos interesa en un programa como el de hoy son estos 3, los asesinatos de Antonio Cánovas del Castillo, de Eduardo Dato y de José Canalejas. Uno, como sabemos, muere en Mondragón, en un balneario. El otro es asesinado en la Puerta del Sol de Madrid cuando estaba viendo unos libros en una librería que ya está desaparecida, pero que estuvo hasta hace poco tiempo en la Puerta del Sol, que no me acuerdo exactamente el nombre. San Martín. La editorial es la que duró hasta hace poco, que desapareció también, pero la librería cerró hace más tiempo. En fin, estos 3 murieron, y luego también hay en Madrid a lo mejor algunos personajes que tenían que haber estado en este Panteón de Hombres Ilustres, pero no están allí, no murieron asesinados, pero que a mí personalmente me parece que debieran haber estado allí. Por ejemplo, Francisco Pi Maragall, que está en el cementerio civil, según se entra. Yo incluso llevaría al que está al lado, al que es compañero en el cementerio civil de Francisco Pi Maragall, que es Pablo Iglesias, pero el antiguo. El que era impresor. O sea, que no tiene nada que ver con el nuevo todavía está Pero vivo. fíjate, de todas maneras, para que tengas una idea de cómo se ve y lo que tú estás contando, lo que has dicho al principio, es tu propia introducción. Un oyente acaba de decir en WhatsApp, dice, decirle a Maese que deje de hablar de lugares inexistentes. Es decir, es que nadie lo conoce. Sí, está en la calle Julián Gallarre, número 3, en la Basílica de Atocha, porque cuando la Basílica de Atocha se construye con cargo a los fondos que destina para ello Isabel II, se hace una cesión
de un terrenito para colocar el Panteón de los Hombres Ilustres, que al principio lleva un proyecto tremendo y tal, pero que luego al final queda en una cosa bastante Bueno, más pero como tranquila. veis, tampoco la Ciudad de Madrid ni la Comunidad Autónoma se preocupan de que esos lugares sean conocidos, ni que sean conocidos, por ejemplo, el itinerario de los magnicidios que casi todos sucedieron en Madrid. Sí, claro. Y en zonas muy céntricas encima. A Dato le mataron en la puerta de Alcalá. Que se puede hacer andando en la puerta de Alcalá. Efectivamente. Efectivamente, como ha dicho nuestro compañero, a Canalejas le matan mirando los libros, las novedades de San Martín, de San Martín, que era una preciosidad. Parece una herejía que el ayuntamiento permitiera que desapareciera ese lugar emblemático, histórico, donde asesinaron a Canalejas, personaje del que nadie se acuerda, pero que fue fundamental en todo lo que pasó en España. Por ejemplo, para que todo el mundo lo sepa, es el que establece la obligatoriedad de hacer el servicio militar. Eso significaba que ya los pobres no tenían que ir obligatoriamente ellos solos que no vaya a las la cuota guerras, para librarte de y no se podían librar los ricos pagando, que es lo que hacían hasta entonces. Eso lo hace Canalejas hoy totalmente cuestiones olvidado. como el descanso obligatorio o la domingo, ley del candado. En fin, lo que quiero decir es que a Canalejas le matan en la Puerta del Sol y se ha olvidado por completo. Y no hay un itinerario que lo explique. Eso sería impensable, por ejemplo, en Sarajevo, donde mataron al archiduque, ¿no? Que dio paso a la guerra del 14, y allí se guarda la ropa que llevaba el día que le dispararon, la pistola. Qué curioso en estos crímenes españoles que las pistolas no se guardan. Nunca. Y los sumarios no están a mano de nadie. Y no se quiere saber lo que ocurrió. Y os vuelvo a repetir, es que todo lo que han contado hasta ahora es mentira. Mentira. Lo máximo sigo es que a Prim le llamaron la calle Prim. Decía hace un momento nuestro compañero. Sí, pero el coche yo lo he visto, estaba en el Museo del Ejército. Sí, decía nuestro compañero, pero muy mal explicado. Muy mal, está fuera de contexto. Decía nuestro compañero que no se sabía muy bien, que todo era una cosa de anarquistas y no sé qué. No, mira, en concreto a Canalejas le mata un clónico de Mateo Morral, del que se acaba de cumplir 110 aniversario. Otro el que intento de Regirio. Muy cerquita de allí. Veréis, Mateo Morral es el tío que tira la única bomba del mundo envuelta en un ramo de flores el día de la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia Battenberg en la calle Mayor. En el edificio de Casa Ciriaco. Tira la bomba, se produce una masacre, como dice nuestro compañero, 23 muertos y 108 con un agravante, que hubo un gobierno español que llamó esa calle Mateo Morral. Un ayuntamiento. El ayuntamiento de 1937. Pero la cosa es que casi en ningún libro de historia se recuerda el número de las víctimas, qué ocurrió allí, ni nada de esto. Y sí se habla, sin embargo, con cierta pretensión de que este era un romántico, un hombre que entregó todo por la causa, y era un asesino. Claro, un asesino de masas. Os voy a explicar solo que llegó aquí con la verdadera personalidad y luego se disfrazó de obrero para matar. Aquí venía con una magnífica valija, una maleta de cuero inglés, en la que llevaba un neceser, en el que, por ejemplo, llevaba unas tenacillas para hacerse el bigote. Al estilo Dalí, ¿os imagináis? La calle, ¿qué anarquista era ese? La calle Mateo Morral tiene delito, pero la calle Serrano también, ¿eh? La calle Serrano es que lo está dejo dedicada lo dejo ahí. A alguien que tuvo mucho que ver en lo de Prim. Es interesante. No solo con lo de Prim, no solo con no lo se de sabía, Prim, es distinto. ¿Y cómo hizo la fortuna? Sí, pero es distinto, pues es distinto. Ganó mucho dinero con el tráfico de esclavos. Tráfico de esclavos en Cuba. Claro que sí, pero es que era un negocio honrado en la época, ¿eh? Bueno, honrado no. Era un negocio. Era un negocio, dejémoslo ahí. Bueno. Vamos con el filandón y vamos también a recibir ya para hablar dentro de esos crímenes de los que hoy estamos hablando, crímenes históricos. Vamos también con nuestro otro invitado. Sigue a la Escóbula de la Brújula en Twitter, @escobuleros. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo €1 diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La Escóbula de la Brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella.
Comienza El Filandón. Las 10:48 de la noche y tenemos ahí en el teléfono a Francisco Pérez Caballero. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a la Escóbula de la Brújula. Tenemos además la suerte, yo no sé si esto se ha dado o en cuántos programas o en cuántos medios de comunicación se habrá dado. Sé que en 4 Televisión sí, pero tener a padre e hijo en un mismo programa, la verdad es tener suerte, ¿eh? Para mí, desde luego, es un honor coincidir con mi padre en un medio de comunicación. Te puedes imaginar que cuando uno empieza a estudiar, pues nunca piensa que va a acabar compartiendo estudio o plató de televisión con el catedrático de una asignatura, ¿no? Claro, ya. Pero lo que pasa es que, bueno, pues tú seguiste esa línea de información porque eres periodista especializado en el mundo de los sucesos. En televisión has trabajado como reportero en Telecinco, en Antena 3 y actualmente formas parte de ese equipo de Cuarto Milenio. Además, eres coautor junto a tu padre aquí en el estudio del Diccionario de Asesinos y de Killers, los peores asesinos de la historia. Y además eres autor de Inexplicable, en el que abarcas el campo de los fenómenos extraños, y Dossier Negro, donde recoges algunas de las historias que más te han sobrecogido en tus años de profesional como sucesos. Ambos libros han sido publicados bajo el sello editorial de Poe Books, ¿no? Pues si veníamos haciendo esa introducción hablando de esos magnicidios, también había otra fotografía social de diferentes épocas, sobre todo a lo largo del siglo XX, en una fotografía social que, bueno, pues era tanto más importante que lo que podía suceder en esos magnicidios. Porque ¿quién no recuerda, como antes yo decía al principio, ¿no?, ese hombre del saco? Porque si hay un terror que durante generaciones han vivido muchos niños en este país, era esa mención, ¿no?, la del hombre del saco. Y fíjate, David, que durante mucho tiempo nosotros hemos pensado, los niños que crecimos bajo ese cuento, ¿no?, que se trataba de una leyenda, que trataban de enseñarnos a través de esa leyenda pues que hay un peligro. Y en efecto es así, es una leyenda, pero que nace y que se enraiza en una realidad. Concretamente en España volvimos a poner de moda ese cuento a raíz del crimen de Gádor en 1910, donde sí, pues este hombre del saco se lleva a un niño para intentar curar de tuberculosis a El Moruno, un hombre que estaba enfermo y que pensaba que esa era su última esperanza. Pagó 3.000 reales para que capturaran a un niño sin importarle quién era. Y bueno, se sometió a un ritual que consistía en beber la sangre caliente de este niño y de ponerse encima del cuerpo las mantecas aún calientes para tratar de curarse de tuberculosis. Lógicamente esto no surtió ningún efecto más que el horror absoluto de toda la localidad, los llantos por este niño Bernardo de corta edad que murió pues víctima de la superstición. Pero sí que es verdad que, claro, esto quedó en la sociedad, como decías, reproducido en otros lugares, por ejemplo, el tío mantequero de Málaga, los vampiros de Capellades, el destripador de Avilés. Todos son los mismos monstruos, convertidos después en cuento, en leyenda, para asustarnos. Pero no nos equivoquemos, el hombre del saco existió en ese momento, en 1910, ha existido muchísimas veces más en distintos puntos de España y del mundo, y aún hoy existe. Lo que ocurre es que el hombre del saco se lleva a los niños en otros lugares, por ejemplo, en el maletero de un coche. El hombre del saco es el que se ha llevado a Jeremy, por ejemplo. Claro, porque hoy en día, precisamente, bueno, pues no consideramos ese poder de la sangre como se podía considerar en la antigüedad, ¿no? Es decir, una persona, si estaba viva, pues le emanaba sangre. Una persona muerta, la sangre no tenía capacidad de coagulación, no emanaba. Con lo cual, en la sangre era sinónimo de vida. Y, evidentemente, pues se utilizaba esa sangre y esa manteca, especialmente
realmente si era de los niños, para como tú decías, para dar la vida y como decía, ¿no?, esa famosa frase que tienes en uno de los capítulos del libro, Moruno, tú eres el que has chupado la sangre, ¿no? Y eso lo decía Francisco Leona, ese hombre del saco de Gádor. Pero hoy en día ese hombre del saco toma diferentes posturas, diferentes trajes. Ya no tiene por qué ser el hombre del saco literal, con un saco como si fuera una mochila, sino que hoy en día utilizan técnicas muy diferentes y mucho más modernas que eso, ¿no? Claro, hombre, en 1910 no era raro ver en el campo a un hombre con un saco. Nadie se preguntaba qué había dentro de ese saco, era un entorno rural. Sin embargo, aquí en una ciudad, pues nos echaríamos la mano a la cabeza, ¿no?, si vemos a un hombre con un pesado saco por la calle. Así que utilizan, pues, lo más normal, que es, por ejemplo, un coche, ¿no? Todo el mundo tiene un coche, o casi todo el mundo, y en el maletero, pues, cabe perfectamente un niño. Y bueno, puede ser que de esta manera pues hayan cometido muchísimos raptos. Lo que sí que es verdad es que los niños siguen siendo uno de los objetivos preferidos de la delincuencia y que es muy fácil que un niño que se despista caiga en manos de un desaprensivo. Ahora, como dices, ya no se lo llevan para beberse su sangre porque esta superstición se ha perdido. Antes se creía que consumiendo esa sangre pura o inocente, claro, se podía renovar la propia sangre. Hoy en día sabemos que esa sangre solo cae en el estómago, es digerida y no sirve absolutamente para nada, ni siquiera para contagiar enfermedades, ¿no? Pero los órganos ya es otra cosa. El tráfico de órganos, por ejemplo, entre otras razones, ya es otra cosa. Sí, desde luego hay un tráfico de órganos, hay que decirlo claramente, pero también hay mucha mitología. No es fácil hacer que un órgano esté en condiciones para ser trasplantado. Este tráfico de órganos tiene que estar muy organizado, tiene que tener absolutamente todas las medidas de seguridad para que ese órgano no muera, porque entonces el propio crimen quedaría en la nada, no serviría absolutamente para nada. Con lo cual, bueno, efectivamente ocurre. Hay determinados puntos del mundo donde hay una vigilancia extrema porque es verdad que ocurre, pero tiene que darse en unas condiciones muy, muy concretas. Esta leyenda urbana de que uno puede despertarse en un hotel, en una bañera y que le hayan quitado los riñones, por ejemplo, o un riñón, en fin, eso toca la mitología, toca la leyenda, como estamos viendo en el caso del hombre del saco, pero claro, siempre hay algo de verdad y siempre hay que tenerle mucho respeto a estas leyendas porque nos advierten del peligro. También, como decía, pues ha habido otros crímenes que han marcado, bueno, pues una sociedad, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, me estoy refiriendo a los crímenes de Puerto Urraco, porque ahí lo que sucedió allí ha marcado un conocimiento colectivo, pero esa realidad, de una manera que salga a los medios de comunicación o no, porque antaño no salía, esa misma realidad se ha vivido en muchos pueblos. Exacto, es exactamente lo que iba a decir yo. Yo he estado en Puerto Urraco, he hablado con la gente de Puerto Urraco, que ha quedado estigmatizada, a nadie le gusta que su pueblo pues salga una y otra vez en los medios, siempre con este motivo, pero es parte de nuestra historia y efectivamente es el paradigma de algo que ocurría en otros puntos, ¿no? Esos odios que estaban allí encastrados, esos odios que se habían ido gestando generación tras generación y que al final hay un estallido de violencia que se lleva por delante a muchos niños, a muchos inocentes, a personas que nada tienen que ver con ese odio que se ha ido acumulando y que, como todo odio, pues no tiene una base, ¿no? Había amoríos sin resolver entre las dos familias, los Izquierdo y los Amadeos, y bueno, pues parece que entre los amoríos, las lindes que siempre son motivo de discusión, y la muerte de la madre de los Izquierdo, que había quedado, por lo menos en la mente de los asesinos, sin resolver. Ellos pensaban que el pueblo había tenido algo que ver, no sé si en el propio incendio o quizá en no haberla podido socorrer y haberla podido ayudar. Lo cierto es que culpaban a todo el pueblo y especialmente a la familia rival de la muerte de su madre. Eso se fue enquistando en sus mentes y al final salieron con las escopetas cuando más calor hacía para poder utilizar esos dedos que si no se les quedaban absolutamente entumecidos y no podían disparar las escopetas, y bueno, se llevaron por delante a todo el que pudieron. Pero es verdad que ocurrió en otros lugares. Unos años antes, 10 años antes, esto ocurrió en 1990, en 1980, en un pueblo de Cantabria, en Liermo, había ocurrido algo muy parecido. Por cosas distintas, un vecino estaba peleado con el resto del pueblo por unos terrenos y bueno, un día salió con la escopeta y se lió a tiros, ¿no? Es el crimen rural, el crimen que se daba desde lo hondo del ser, ¿no? Sin pensarlo mucho, con ese odio acumulado y que se llevaba por delante a todo el que estaba.
es nuestra manera patria de ver ese crimen múltiple que en otros lugares, como en Estados Unidos, se da, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Donde la gente armada pues entra y echa su odio sobre el resto de los estudiantes, porque son mejores que ellos, porque están mejor tratados, porque se consideran maltratados por esa sociedad americana tan exigente, ¿no? Anglosajona. Aquí era el crimen rural, la escopeta de caza, la escopeta de perdigones. Sí, pero aún así a mí me suena, cuando sucedió y cuando he ido leyendo casos como estos, a mí me recordaba pues a la historia de Montescos y Capuletos. O sea, es esa riña de orígenes, como quien dice, ancestrales entre familias, y que llega un momento por un suceso, y salta la chispa y de repente ocurre el horror. Claro, tiene mucho de eso. De hecho, la literatura bebe de la realidad. Esto de los Montesco y los Capuleto no es más que el traslado a la literatura de una realidad, de familias que se están conviviendo. Hay que tener en cuenta que en los pueblos pequeños especialmente, pues a veces solo hay 2 o 3 familias que se han cruzado muchas veces. Hay que ver solo los apellidos de algunas localidades que se repiten una y otra vez, con lo cual es inevitable. Hay cruces, hay peleas, hay gente que se lleva bien y gente que se lleva mal, y esto normalmente pues se deja de un lado y al final pues acaba evolucionando la cosa y no llega la sangre al río nunca, mejor dicho, ¿no? Pero en algunas ocasiones hay esas riñas que pueden llegar a esto, ¿no? Puerto Urraco es una cosa única y espectacular, pero es el paradigma de un fenómeno que está ahí. Además, Francisco, soy Juan Ignacio Cuesta. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Hola, ¿cómo estás? Tú sabes perfectamente, y esto me toca a mí de cerca, que muchos de estos odios ancestrales por lindes y por 10.000 historias se sublimaron todos durante la Guerra Civil y sus o sea, antes y después. Porque realmente muchos de los asesinatos que se tuvieron por políticos no eran nada más que litigios que venían de familias desde hacía muchísimo tiempo. Por eso hay que cuidarse mucho cuando hablamos de memoria histórica y que, por supuesto, hay que reconocerle los derechos a todo el mundo. Hay que tener en cuenta que yo ya nací en democracia, con lo cual hablo de esto un poco de oídas y tratando de hablar desde el sentido común. Las personas que lo vivieron, por supuesto, están mucho más autorizadas que yo para hablar, ¿no? Pero yo creo, yo que he nacido en democracia, que hay que tener mucho cuidado con remover los odios, con fomentar los bandos, porque esto, que puede tener un interés político, puede hacer mucho daño a nivel de pequeños pueblos, donde ha costado muchísimo superar los odios, ¿no? Y superar sucesos muy graves que han ocurrido a nivel local, ¿no? Y llegados a este punto donde más o menos hay una convivencia, volver a remover las tierras, pues puede generar aquí y allá rencillas, riñas y quién sabe si cosas más graves, ¿no? Por supuesto, como tú dices, una guerra civil es una cosa muy seria, seria, donde hay un enorme sufrimiento. Y claro, eso va mucho más allá del crimen común. Así que, desde luego, hay que tener mucho cuidado con remover los odios. Francisco, y de todas formas, aquí estamos hablando en una época, y ya antes con el tema de Puerto Urraco ya salió bastante en los medios de comunicación, pero yo creo que, bueno, uno de los grandes digamos, crímenes que sí que han marcado en los últimos años, estoy hablando de Alfredo Galán, el asesino de La Baraja, por aquello de los crímenes seriales, ¿no? De los serial killers que él empezó en enero de 2003 y cuyo caso cuenta con una grandísima difusión mediática. Desde luego, además yo tuve la suerte o la mala suerte de cubrir el primer crimen cuando todavía nadie sabía que esto iba a convertirse en una serie de crímenes, ¿no? Me acuerdo que fui a la calle Alonso Cano porque habían matado a un portero, habían entrado en la portería y le habían pegado un tiro en la cabeza, y esto nos causó un enorme escalofrío porque Madrid es una ciudad muy, muy, muy segura y es muy difícil encontrarse con crímenes así, de esa frialdad. Y bueno, esto además, hasta el final de la investigación, no se llegó a ligar con los crímenes de La Baraja, hasta que empezamos a ver que todos los crímenes habían sido cometidos con el mismo arma, ¿no? Una FN del 762, que bueno, es un arma muy extraña en España, es un arma que viene de Yugoslavia, de la zona de Yugoslavia, de Europa del Este, y que él se había traído, porque había estado destinado en Bosnia con el ejército, y se lo había traído, dice él, dentro de un televisor combi. Yo estuve siguiendo todo el caso, tuve la suerte de ir a todos los lugares de los hechos, y además estuve en el juicio y pude conocerlo. Bueno, es un decir, pude estar cara a cara con él. La verdad es que no pude cambiar con él ni una palabra, ¿no? Fui un periodista más de los que cubrieron aquel juicio, pero sí es verdad que yo hubo un momento que me coloqué mal
en la puerta de la sala y casi me choco con él, ¿no? Y fue un momento escalofriante. Fue un hombre que puso de manifiesto que el asesino en serie es por definición un frustrado, un hombre que quiere demostrar a través del crimen y de la muerte que es alguien y no se da cuenta de que lo que hace es que cada vez que mata se está enterrando más, se está alejando cada vez más de lo que es un ser humano, ¿no? Y no tiene nada de grande. Uh-huh. Hemos expuesto ahí 3 temas como ejemplos de lo que pueden ser los diferentes casos. El hombre del saco, evidentemente, aparte del tema de Gador, hay otros casos. En el caso de Puerto Urraco sucede 3/4 de lo mismo. Y qué decir de los asesinos, digamos, de los serial killers, ¿no? Que desgraciadamente, bueno, pues aquí en España parece como que es algo hasta cierto punto que nos viene ajeno y que es más en las películas y en Estados Unidos, pero que aquí prácticamente no se da, hasta que de repente nos encontramos con el caso como el del asesino de La Baraja y posiblemente algunos más, ¿no? Sí, desde luego en España vivíamos muy tranquilos, también nos habían dicho eso nuestras fuerzas de seguridad y en los estudios que habían hasta entonces, las personas que hablaban de esto, muchas veces sin saber, decían que en España pues no podía haber asesinos en serie y que no lo sabía. Y de hecho, solo hay que mirar nuestra historia negra para ver que los había habido mucho antes. Por ejemplo, antes de Jack el Destripador, mataba en España el sacamantecas de Vitoria, ¿no? Que mató más y mató de una manera absolutamente más bestial que Jack el Destripador, y sin embargo lo tenemos olvidado. Pero sí que es verdad que, claro, cuando llegan a Madrid también los crímenes de Jarabo en 1958, sí que nos damos cuenta de que en España también puede actuar un asesino inteligente que prepare la escena del crimen, que mate de una manera ordenada, sabiendo claramente que luego va a llegar la policía tratando de engañar. Y claro, es una primera mirada a ese fenómeno que, aunque Jarabo no se puede considerar un asesino en serie, porque bueno, él comete los crímenes en un momento muy determinado, sí que es verdad que su manera de actuar nos deja ver que ese asesino anglosajón, ese asesino frío, puede actuar perfectamente también en nuestro se da país. aquí, ¿no? Por supuesto, se había dado anteriormente y se sigue dando. Incluso es fácil pensar que ahora mismo en nuestro país puede haber un asesino en serie actuando. No es descabellado para nada, ¿no? Es cuestión de proporción y de estadística. Y bueno, es cuestión de ir uniendo los casos. No olvidemos que fue un periodista el que le dijo a la policía que en Santander estaba ocurriendo algo muy raro, que estaban matando a mujeres de una edad avanzada, que todas aparecían muertas de una manera muy extraña, que había quien había dicho que eran muertes naturales y algunas aparecían con las dentaduras postizas metidas en la garganta, ¿no? Asfixiadas por su propia dentadura. Y bueno, fue un periodista el que puso sobre la mesa la posibilidad de que fuera un asesino en serie, como al final fue el asesino de ancianas de Santander. Bueno, pues ahí dejamos esos ejemplos que sirvan dentro de esos casos, de esa tipología variada de crímenes históricos que se han dado, que se están dando y que desgraciadamente se seguirán dando a lo largo de la historia como una tipología, ¿no? Muchas gracias, Francisco Pérez Caballero, por haber estado aquí con nosotros. Un auténtico placer. Y déjame que recomiende una vez más ese libro, el Dossier Negro, los crímenes que más me han sobrecogido, que has publicado con la editorial Poe Books, un libro muy mimado y con muchísima y buena información. Un abrazo. Muchísimas muy fuerte. Gracias. Un abrazo, Francisco. Un abrazo a todos. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula.
Las 11:08 de la noche continuamos aquí en pleno filandón en la escóbula de la brújula y ya vamos con esos magnicidios. Vamos del padre al hijo y ahora de nuevo del hijo al padre, porque yo creo que si antes mencionaba en esa introducción que los atentados con Alfonso XII, pues por decir una manera, abrieron la veda a nivel social, ¿no? Sobre todo, pues esa revolución que en esos momentos se estaba produciendo de una u otra manera en la sociedad con esos atentados. Yo creo que ya con Alfonso XIII y con precisamente ese atentado que se produjo el día de su precisamente de su boda. Están mezclados, pero a partir de ahora yo creo que no debería hablarse de atentados anarquistas. No, unos sí y otros no. Los que yo he investigado no son atentados anarquistas. Son atentados de asesinos a sueldo. En todo caso. Sí, asesinos a sueldo. Es decir, el día 31 de mayo de 1906 intentan matar a Alfonso XIII, que tenía entonces 20 años, iba con la reina, recién casados, venían de los Jerónimos, y iban a doblar ya la curva de Bailén para irse al Palacio Real, cuando Mateo Morral les arroja un ramo esplendoroso de rosas pálidas, de esas que se dan en las bodas o que llevan las novias, con una bomba dentro. Esto es muy importante, hay que subrayarlo. Esto de adornar una bomba con un ramo de flores es verdaderamente un sarcasmo, ¿no? Es hiriente, es cruel, ¿no? Y produjo, primero, el asesino falló. Su propósito era matar a los reyes y no lo logró. Cayó la bomba en medio de los caballos, 8 caballos bayos que tiraban de la carroza real, y no consiguió el objetivo. En ese momento él sabía que estaba muerto. En ese momento. Y sin embargo mató a gente que se estaba divirtiendo en la calle, viendo una fiesta, la gran fiesta de la boda de Alfonso XIII, un joven rey, con una Victoria Eugenia de Battenberg preciosa, y un día en el que todo Madrid estaba pendiente de una procesión de carruajes que tardaban 1 hora en pasar por un lugar. Sin olvidar que era un espectáculo en época que no había espectáculos como ahora. Que al pueblo se le ofrecía muy pocas cosas. Decir, que no había televisión. Claro, no, ni nada. Todos los escritores, todos los historiadores, todos los periodistas que han hablado bien de Mateo Morral, que vayan a confesarse, ¿no? Porque, bueno, entre otros, quien habló muy bien de Mateo Morral fue Pío Baroja. Quien habló muy bien de Mateo Morral fue Ramón María del Valle Inclán, que le dedica un poema que se llama Rosa de Llamas, y dice: por tu verbo negro, Mateo Morral. Bueno, que se sepa que se está elogiando a un asesino de masas que mató niños, mujeres y ancianos fundamentalmente, y también algunos soldados, y también algunos oficiales que estaban allí puestos como guardia de honor mientras atravesaba todo el cortejo, ¿no? Un asesinato brutal. Y sin embargo, se olvida en los libros de historia la muerte de estas víctimas. El ayuntamiento, que decía hace un momento nuestro compañero hacía mención, quitó el gran monumento que se hizo a los heridos y a los muertos, a las víctimas, lo hizo desaparecer y cambió el nombre de la calle Mayor por la calle Mateo Morral. Puso el nombre del asesino. Esto es para la historia de la infamia. En la Segunda República, ¿no? Y lo más importante, ¿no? Se ha falseado la historia hasta nuestros días. Mi investigación demuestra que Mateo Morral era un señorito de Sabadell, un aventurero, un golfo, que en el momento en el que arroja la bomba tenía puesto un suspensorio porque había contraído una blenorragia, llamado entonces purgaciones, hacía 10 o 12 días, dice el forense, que llevaba un desarrollo de 10 o 12 días. Esto es muy gracioso porque se hacía pasar por neomaltusiano, estaba en contra de la procreación, para que la sociedad no tuviera obreros, ni tuviera esclavos, ni tuviera soldados, ¿no? Pero él era partidario del amor mercenario, ¿no? O sea, no era verdadero en nada, ¿no? Ni en lo suyo, ni en lo de los demás. Además pagaba con billetes de 500 pesetas. Sí, en la pensión pagó. En las 2 pensiones donde está primero en Iberia, en una pensión que hay en la calle Arenal en ese momento, en número 2,
paga con un primer billete de 500 pesetas, que eran los Bin Laden de entonces, ¿no? Sí. Y luego vuelve a pagar con las 500 pesetas... Era incluso más, ¿eh? Era una barbaridad. Claro, en la casa de huéspedes donde tira la bomba. De todas formas, o sea, 1000 Paco, pesetas de la época. ¿De dónde las había sacado? De todas formas, Paco, está claro ese atentado contra Alfonso XIII. Sin embargo, hay una serie de cabos sueltos. Por una parte... algunos de ellos un poquitín escandalosos, porque dentro de esa falta de investigación que se hace, hay un caballero en el que ofrece unas 10.000 pesetas a una señora para entregar el ramo de flores, claro, con la bomba a Alfonso XIII. Primero, la falsedad de que este era un lobo solitario que vino aquí de forma romántica porque estaba enamorado de una chica que se llamaba Soledad Villafranca, que estaba en Barcelona, no le correspondía con su amor, y vino a matar al rey para merecer el favor de la chica. Esto es una fábula totalmente inventada y lacrimógena, que no tiene nada que ver con la realidad. Claro, todo era un plan muy elaborado. Él primero vino con otros, y en el sumario que yo encontré muy deteriorado y expurgado, es decir, los principales documentos no estaban en el sumario. Es decir, que en nuestro país no guardamos los documentos históricos, no nos interesa la historia para nada. Allí no había ido nadie a ver nada. De hecho, yo encuentro una serie de fotografías fundamentales para aclarar, y que luego son sometidas a un estudio profundo, anatómico forense, de todo tipo, estudios de balística, en fin, hacemos un trabajo completo donde se descubre que Mateo Morral no solo no se suicidó, sino que se resistió a ser asesinado. Claro, porque esa es la otra incógnita que yo mencionaba. El anarquista, el Mateo Morral... que no era anarquista. Exactamente. Su propio padre dice un momento, no me consta que sea anarquista. Es una de esas historias que se cuentan. Él, según en los informes, él recibió un disparo en la parte derecha del pecho, pero luego en la realidad... Claro. Es en la hay que recordar izquierda. Quién era el presidente del gobierno en ese momento, que era Segismundo Moret, masón y confidente de Prim, al que Prim en un momento determinado le dice: oye, si el general Serrano sigue en su negativa actitud, le voy a coger por la cintura y le voy a tirar por el balcón. Probablemente Moret traicionó a Prim. Y entonces se continúan algunos personajes. Moret ahora es el presidente del Consejo de Ministros. Y su ministro de Gobernación, el que está encargado de que no pase nada en una ciudad donde hay miles de visitantes, y entre ellos están los herederos de todas las monarquías de Europa. De todo, o sea, por ejemplo, estaban los príncipes de Gales. Sí, era una el gran duque Vladimiro importantísima. de Rusia. Bueno, una cosa, un lujo impresionante, asiático. Bueno, pues el encargado de velar por todos estos era Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones. Conde de Romanones, que es el peor ministro de la gobernación que ha tenido jamás España. Jamás. ¿Estás seguro? En el momento en el que... Sí, te digo por qué. En el momento en el que Mateo Morral tira la bomba... Y hay una competencia tremenda para ser el peor, ¿eh? Romanones estaba durmiendo en su casa, estaba durmiendo la siesta. Es decir, no solo no había sido capaz de proteger a los ilustres invitados a la ciudad de Madrid, sino que está durmiendo tranquilamente, y en sus memorias lo confiesa. Y no solo eso, sino como ministro del Interior, en ese momento Gobernación, y jefe de toda la investigación, describe el cadáver de Morral y dice que tiene un pequeño disparo debajo de la tetilla izquierda. Uh-huh. Y que él ha visto eso en la clínica del Buen Suceso, donde estaba el cadáver expuesto, y que nunca había tenido había sentido mal contra nadie, pero que aquello no le dio ni frío ni calor, y que, bien muerto estaba, y lo que fuera. Pero la realidad es que está mintiendo, o no vio el cadáver, o lo cuenta mal, porque el disparo que mató a Mateo Morral no era pequeño, sino que ocupaba 15 milímetros, 1,5 centímetros. Es decir, en un lugar del pecho que no era el que había dicho el conde, sino que estaba por encima de la tetilla derecha y en la zona external, rozando el esternón. Ese disparo era imposible que se hubiera producido por la pistola que dicen que llevaba Mateo Morral, que es una pistola que jamás se fabricó, porque dice que era una Browning de 8 milímetros. Jamás hubo una Browning de 8 milímetros. 7,65, exactamente, no era de 8. Exactamente. Y efectivamente el disparo era demasiado profunda, le haría demasiado golpe, claro, era de un calibre mucho más potente. No solo eso, sino que eran armas muy ligeras. No tenía ningún círculo de de acuerdo, efectivamente. No tenía ningún círculo de... Bueno, nosotros hicimos un trabajo de estudio de balística disparando... Sí. Pero eso se sabía en esa época perfectamente. No. O sea, hubo alguien que tuvo que investigar
investigar ya en aquellos tiempos, en aquel momento, que aquello era un disparate. No, yo lo que quiero decir es que a pesar de este fallo tremendo del conde de Romanones, que hoy todavía es considerado como un maestro de maestros de la política y tal, cuando era un cacique reconocido, una persona acostumbrada a la componenda, fue 17 veces ministro, fue alcalde de Madrid, presidente del Congreso, presidente del Senado y 3 veces presidente del Consejo de Ministros, después del fallo fundamental, terrible, de este momento en el que no supo proteger al rey. Vamos con otro de estos magnicidios, vamos con el de Antonio Cánovas del Castillo. Él es asesinado el 8 de agosto de 1897 por un periodista italiano, por Angiolino. Sí. Y él supuestamente, él está ahí en un balneario en Guipúzcoa, en Santa Águeda. Y de repente está sentado tranquilamente leyendo el periódico y se le acerca, le pega 2 disparos, si no recuerdo mal, uno en el pecho y otro en la espalda, y asunto solucionado. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros está de veraneo con su esposa tranquilamente y tiene a su alrededor unos protectores, un jefe de seguridad y una serie de gente encargada de que no le pase nada. A pesar de todo, llega por allí uno que dice que es periodista de Il Popolo y que es un tal Rinaldini y que no tiene ni dinero. Y al parecer la dueña del balneario le aloja en casa con una pistola cargada. Y allí no aparece ninguno de los jefes de seguridad de Cánovas a decir quién es este pájaro, por qué le habéis dado alojamiento y cómo puede cruzarse en cualquier momento y en cualquier pasillo con Cánovas. Es tan extraño que resulta absolutamente increíble. Qué curioso, y no tiene nada que ver, pero fíjate curioso que el año antes de la guerra con Estados Unidos, al presidente de Estados Unidos, que va a ser nuestro amigo, también le matan a McKinley. Claro. Matan a los dos. Es decir, es una cosa curiosa. Bueno, las conexiones son muy por estudiar. Por ejemplo, en el crimen de Prim, que es un crimen quizá el más caro que se ha cometido jamás, porque había una enorme cantidad de sicarios, no podía escapar Prim por ninguna de las huidas que tuviera y tal, etcétera. El crimen, tal y como se cometió, sirvió de base y fue estudiado por los que asesinaron a John Fitzgerald Kennedy. Es decir, se hacen las 3 fases: la preparación, que es complicadísima, la realización, de la que no te escape, como tampoco John Fitzgerald Kennedy. Había prácticamente un tirador en cada esquina. Digan lo que digan, lo diga la comisión Warren, lo que sea, que es lo que pasaba. Y también el disfraz que se hizo posteriormente, cómo se cuenta lo que había pasado allí, ¿no? En el tema de Prim duró 140 años hasta que nuestra investigación reveló toda la mentira que se había contado, ¿no? Toda la falsedad. Sí. Lo de Kennedy está todavía por resolver, a pesar de que cada escritor norteamericano, al contrario que los españoles, siempre que escriben un libro nuevo sobre John Fitzgerald Kennedy, añaden algún papel o alguna investigación de su cosecha. Aquí no, aquí se copia una y otra vez lo de Cánovas, lo de Datos, etcétera. Y en el tema de Cánovas, estas cosas inexplicables. Si es inexplicable que Mateo Morral pudiera salir de la casa de la que tira la bomba cuando en la puerta hay un tapón que primero se provoca por la carroza destrozada que no puede andar, todos los guardias que están allí, los policías que acuden en ayuda de los reyes. Bueno, la policía que ha visto dónde ha caído el ramo no puede entrar en el edificio, pero Mateo Morral sí puede salir. Sí. ¿Quién le ayudó? Y en el Oye, caso y solo de el detalle, el detalle genial. Mateo Morral aparece 2 días después con el tiro ese que hemos contado. Sí. En una finca que está cercana a Madrid, que así figura en las memorias Notas de una vida del señor conde de Romanones. Lo único que olvida de decir que la finca es de su familia, que es una finca de los Romanones, que es la finca de los Romanones. Es que ese detalle no... Es un detalle que no le parece interesante. Siendo un escritor, es historiador y es un político que estuvo toda la vida dedicado a la película. Ya digo que estuvo 17 veces sí que era casta, de ministro. ¿no? Más chorradas. Pues dice en su libro, con toda tranquilidad, le dedicas una línea, dice, apareció en una finca cercana a Madrid, que era de su hermano, el duque de Tobar, su hermano pequeño, al que él había hecho duque, y donde tenía un lugar que iba con frecuencia porque era cazador, no sé qué tal, incluso llegó a ir con Alfonso XIII. Bueno, una cosa para estudiarla. Y claro, uno tras otro, todos los magnicidios, vemos que los ministros de Gobernación que permiten, o a los que les ocurre este atentado, dicho con más precisión, son ascendidos. Y no es ningún problema para ser presidente del gobierno. ¿Y en el caso de Cánovas del Castillo? En el caso de Cánovas del Castillo es el único que no asciende, el ministro de Gobernación, porque estaba muy enfermo y entonces no va a más. Pero todo lo demás van a más.
En el caso de Carrero, recordáis que Carlos Carrero Arias Navarro era el ministro de Gobernación. Es clarísimo. ¿Y quién fue presidente en vez del presidente muerto? Es clarísimo. El ministro de Gobernación. Clarísimo. El de Carrero es el más claro de lo que es, porque es más reciente. Además. Bueno, es que es una cosa... Quiero dejar, por eso quiero pasar más o menos, entre comillas, de puntillas entre estos otros casos, porque yo creo que hay dos que son los claves. Uno es el de Prim y el otro es el del almirante Luis Carrero Blanco. Pero en el caso también, luego hemos hablado de Cánovas del Castillo, también el 12 de noviembre de 1912, José Canalejas y Méndez, él está, como antes decíamos, está ahí en Madrid mirando un escaparate y se le acerca un anarquista, Manuel Pardiñas, otro anarquista entre comillas siempre. Otro falso anarquista. Falso anarquista también. Otro aventurero que va paseando por el mundo, nadie sabe de qué vive, pero que tiene un sueldo permanente y hace lo que le da la gana, y es un individuo que viene a liquidar a Canalejas, con la particularidad de que Canalejas está protegido supuestamente por 3 guardaespaldas, 3 policías que le dejan andar hasta que se pierde. Canalejas era un hombre de 50 y tantos años y los policías tenían la mitad de edad, ¿no? Sí. Sin embargo, les adelanta y se pierden hasta el punto de que está viendo allí tranquilamente la fachada de la librería cuando este llega y le dispara. Pero ¿no? además una distancia cerquísima, es que se le acerca completamente. Lo más curioso de Canalejas y lo que desmiente totalmente todo lo que se ha contado sobre él es que tiene 2 tiros en la cabeza el asesino, no Canalejas. El asesino, se suicidó de 2 tiros. Que se suicida de la misma manera en que suicidan a Mateo Morral. Tiene 2 tiros en cabeza, uno en la sien derecha y otro de entrada también en la frente. Eso sí que es curioso. Bueno, eso es como la bala del JFK, ¿no? Claro, esa bala que hace gira. Cuando tú haces el recuento de los disparos que cuenta la prensa y los informes oficiales que se dispararon en la muerte de Canalejas, no sale la cuenta porque solo tenía una pistola con un cargador que tenía 7 balas. Entonces, ¿cómo le dieron los 2 tiros a él? Lo que sí aparte que de que es muy difícil que se dé el 2. Si se da bien el de la derecha... el de láser central es complicado. Aunque se lo dé mal. Pero ¿verdad que es muy curioso que nadie, pasados 100 años, haya dicho nada de esto? De 2 disparos en la cabeza. Que ningún catedrático de historia... No, 100 años no, ni a los 10, ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40, ¿de qué murió nunca, Canalejas? nada, ¿Pero por qué mataron a Canalejas? Un tío tan liberal, que además su entierro fue fastuoso. Pero ahí es un detalle. Él era liberal, pero además era anticlerical. Oye, solo una cosa... ¿Sabéis quién tuvo muchos problemas con la Iglesia y con el Vaticano? ¿Sabéis quién sucedió a Canalejas en la presidencia del Consejo de Ministros? Álvaro de Torres y de Figueroa y Torres, conde de Romanones. Este estaba en todos los fregados, ¿no? Es que la casualidad preside la historia de España. Bueno, y la casualidad y la voluntad de que no se sepa nada. La casualidad. Es una cosa curiosísima. Es una casualidad. Es decir, tú lees todas las imprecisiones, todas las mentiras que se han contado sobre cada uno de los manifieros. ¿Por qué da esa sensación? Esto es una cosa de curiosidad. Y dice, ¿por qué me voy a creer nada de lo que cuenten? ¿Pero por qué todo el mundo se lo cree en España? Bueno, ¿Qué nos pasa? el poder está especialmente empeñado en que el pueblo español sea cada vez más analfabeto y olvidado de la lectura, y que, por supuesto, que es de lo que de verdad se aprende, ¿no? Es decir, tú puedes tener toda la habilidad que quieras en los medios técnicos normales y continuos del siglo XXI, pero el estar a solas con un libro es lo que más te va a dar, iluminar, etcétera. Entonces están empeñados en que nadie lea nada y que nadie sepa absolutamente nada. Por eso no se enseña. Es decir, hasta hace muy poco, por lo menos mientras yo estudiaba, la historia del siglo XIX no se ha estudiado jamás. Y desde el XIX para acá, menos todavía. Entonces, claro, todo esto que podemos hablar de aquí durante siglo y medio se desarrolló una manera de hacer política. Matando a la cabeza del poder se cambiaba toda la política. Un solo individuo muerto significaba el cambio por completo de toda... En el caso de Alfonso XIII, la intención de los que organizaron la conspiración era matar al rey, meter a un familiar, que aunque tenía 20 años, era un tío muy resolutivo, con el cual no se podía discutir, porque había nacido mandando. Había sido rey. Sí, pero no se buscaba una república, desde sería que nació. coger otro familiar. Entonces lo que querían era adepto, matar al rey para que le sustituyera su sobrino, Alfonso María, hijo de su hermana mayor. Sí, nunca.
Las 11 casi media de la noche es lo que me quedo con esto último que estabas comentando, Paco, porque cambiando de presidente, en este caso el 8 de marzo de 1921, 9 años apenas más tarde, 3 anarquistas catalanes de la CNT, anarquistas o no, ahí, pero es que se cargan al presidente, a Eduardo Dato, que le vacían ahí pues los cargadores de las Mauser, ¿no? Como si la policía no existiera en Madrid, ¿eh? Pero a mí hay una cosa que a mí parecía me llama... un asesinato de Chicago, vamos. Sí, exactamente. En plena Puerta de Alcalá, Es increíble. Porque los historiadores ponen que es la Plaza de la Independencia, para que nadie se entere de que es la Puerta de Alcalá. Que fue una cosa tan pública, porque fue la Puerta de Alcalá. Exacto. Lo que pasa es que a mí hay una cosa que en este caso me llama tremendamente la atención, y es que pues apenas unos años más tarde, creo que son 4 o 5 años más tarde, el propio Alfonso XIII, fueron condenados, ellos fueron condenados a muerte, pero Alfonso XIII les conmutó la pena capital por cadena perpetua, 2 años después de haber cometido, 3 años después de haber cometido el asesinato. Le gustaba mucho, ¿no? Una de las cosas que más le gustaban era perdonar a la gente, claro, y evitarle la pena de muerte, porque eso da gran prestigio y revela también mucha seguridad en sí mismo. Lo interesante del asesinato de Dato es que 3 individuos de unos 20 años tenían pasta suficiente para comprarse una moto con sidecar, que valía me parece que eran unas 5.000 pesetas de la época. Que eso era muchísimo dinero en que 1920. No tenían todos los que tenían 20 años, ni mucho menos, ¿no? O sea, que parece que estaban financiados por algún tipo de movimiento. Y que disparan a toda esta gente y se escapan como si no existiera la policía en España. Es decir, que... la cosa está en el desierto, es verdad, está en la Puerta de Alcalá. Es que y es otra increíble. constante de todos los magnicidios, de todos, insisto, es que todos estaban amenazados con anterioridad. Siempre había una amenaza de que le van a matar. Y los ministros les dejan que les maten o no lo impiden, no sé, como mejor convenga en derecho. El dato da la sensación, yo siempre que he leído algo del suficiente dato, da la sensación que es la Puerta de Alcalá un domingo a las 5 de la mañana. Sí, sí. Cuando no hay nadie. Nadie. Absolutamente bueno, nadie. no solo eso, ellos con la moto esta, que era muy llamativa, estaban dando vueltas a la Puerta de Alcalá, esperando a que llegara el coche con el presidente del gobierno, que venía sin ninguna protección. Ojo, ¿y las Mauser dónde las llevaban? Que estaban en el bolsillo. En el bolsillo, sin ningún problema. A lo mejor hicieron algún tipo de práctica antes. Incluso dispararían, no sé, a lo mejor disparan al cartel de la... Si tenían permiso, porque es que está claro que los tíos actuaron con una tranquilidad. Sí, fue increíble, chavales muy jóvenes, porque porque recordemos que todos estos asesinos son muy jóvenes. El de Canaleja es un poco mayor. Yo no sé si es inconsciencia o seguridad de que no les va a pasar nada. Como tú quieras, David. A mí me parece bien. Yo lo único que te digo es que en los estados serios, cuando un presidente es amenazado, es protegido. Y si un ministro del Interior o de Gobernación, como quieras llamarle, no es capaz de proteger, lo echan a patadas. Y no es luego presidente del Consejo de Ministros. Ni ministro ni nada, porque no sirve para ser ministro de Gobernación, no sirve tampoco para ser ministro de Educación, ni para nada. Pero en España sí. En España, si fracasas en el primer ministerio, tienes otras oportunidades y puedes llegar a presidente de gobierno igualmente. No, de hecho, en este caso llega siempre. No hay más que mirar alrededor. En este caso es que llega siempre, además. Sí, hay una ley. Si eres un inútil, un fracasado. Española de que si matan... Hombre, es que la cosa, lo de Romanones es que es escandaloso. Es que Romanones ofrece 25.000 pesetas para que se busque, 25.000 de su bolsillo, porque era inmensamente rico. 25.000 pesetas para que se busque a Mateo Morral. Y por eso aparece Mateo Morral muerto. Pero aparece en una finca de su familia. Ya. Y a nadie le llama la atención. Además, nadie va a investigar por qué hay un guardia de una finca privada allí envuelto en un asesinato con el supuesto anarquista y tal. No, todo queda para la historia perfectamente aclarado, según la fuente oficial. Esto es ridículo. Vamos con los 2 casos, aunque sea brevemente por cuestión de tiempo, pero que sí que tienen, yo creo, muchísima polémica. 20 de diciembre de 1973, casi 50 años después del magnicidio de Eduardo Dato, en el centro de Madrid, ETA,
con una operación que luego se conoce. ¿O no? Bueno, ¿O no? ahora hablaremos. Esta es la parte oficial. ¿O no? Operación yo diría que Ogro. no. Y se cargan a ni más ni menos al jefe del gobierno, el ETA no hubiera almirante sido Luis capaz. Carrero Blanco. Sí. Bueno, si le hacen el túnel, sí, hombre. Bueno, Hombre, claro. ahí estamos hablando de un Cuando túnel. alguien acaba por Yo creo, ti, pues, en la embajada de Estados hay Unidos cosas- había un sismógrafo. Exactamente. Incluso lo hay ahora. Tú te pones a clavar un clavo en tu casa para poner un cuadro y vienen los marines. No, pero es que Pero estamos hablando de un cuadro. Hicieron un túnel de metro, un poco más y hacen una estación. Imagínate 24 horas después de llegar Henry Kissinger, que era el ministro de Estado norteamericano, que había pasado por la embajada. Imagínate cómo estaban los marines allí, A ver, nerviosos. Pues que- oye, estos tíos hicieron allí lo que quisieron, sacaron la tierra, hicieron Por decirlo de práctica. una manera, Paco, ¿ETA le hizo el trabajo sucio a la CIA? Mira, te lo voy a contar con un chiste. Se contaba entonces uno de esos chistes, porque yo estuve allí. El día que voló Carrero Blanco, yo estaba en el sitio, me mandó el periódico para cubrir la noticia. Claudio Cuello y se Maldonado. contaba Sí. un chiste de estos de Franco. Decían, Excelencia, han matado a Carrero. Y decía Franco, ¿ya son las 11? Bueno, eso ya es... Ese día estaba yo de Es guardia. histórico, ¿eh? No me lo acabo de inventar. Eso se decía en la época. En la época. Madre Bueno, de te la cuenta que yo madre. mientras me dirigía al lugar, oía por la radio, ha habido una explosión de gas, una explosión de gas. Dice, esa explosión de gas ha cogido el coche del almirante Carrero Blanco. Decía yo, no ha sido una explosión de gas. O sea, es imposible. Ya es mucha la puntería, casualidad ¿no? existe. Bueno, oye, pero ¿por Te están qué? mintiendo. Déjame que te dé un dato, Paco. Ese día estaba yo, salía de guardia en la Escuela de Automovilismo del Ejército, porque estaba entonces en la mili y estaba de... Qué buen día para estar en la mili, de primero de guardia y tal. Lo que no te pasa a ti. Bueno, pues me dejaron irme a mi casa porque empezaba vacaciones ese día y yo dije, cuando me enteré lo del atentado, dije, bueno, tengo que estar a disposición. Dice, no te preocupes. Cosa más rara. Sí. Sabéis cómo se hizo todo esto, ¿no? Es decir, No sé, yo ese día estaba celebrando mi cumpleaños, o sea que... ¿Cuántos cumplías? No, otra cosa. Unos cuantitos. Poquitos, muy poquitos. Pues resulta que alquilaron... No lleva chupete, pero vamos. No, pues casi. Alquilaron un Casi. semisótano, ¿no? Y fueron haciendo un agujero, un túnel muy largo que duró mucho tiempo, no me acuerdo si fueron Sí, 2 pues da meses, igual, pero debían tener una mes y medio, tuneladora 2 como la de meses. Gallardón para hacer claro, una haciendo, estación de metro por tranquilamente lo cual allí. tenían que sacar, como Sí. en esa película... Una que hemos tonelada de visto. arena cada día, pero sí, sin tranquilamente. importancia. Y luego tenían que enterrar allí el explosivo, todo esto como si a 100 metros de la embajada de Estados Unidos, en plena lucha contra ETA y toda esta historia, y bueno, al final de una dictadura y toda esta historia, no hubiera policía en Madrid. O sea, volvemos otra vez, estamos en que un tío puede hacer un túnel, unos tíos de ETA que después nunca más han podido atentar contra nadie. Ya, eso está todos claro. son leyendas. Intentaron matar al rey, o no. Si te lo quieres creer, pues sí. Pero bueno. Intentaron matar a Franco. ¿Cuándo? Oiga, ¿me lo puede usted dar con detalle? No, que sí que lo intentaron, que lo pensaron fuertemente. Eso sí que lo pensaron fuertemente. Joder, vamos a matar. De todas maneras, a ver, ahí estamos, hay una serie de intereses. Sí. Intereses, por una parte, no sé si A ver, Franco o no. Por otra parte, también tenemos los norteamericanos. Se sabe, bueno, hay cierta documentación de que la CIA estaba bajo la pista y que, por decirlo de una manera, vieron qué hacen estos y, bueno, pues vamos a controlarles, no vayan a fallar. El gran debate de lo de Carrero Blanco se divide en dos. Si fue un atentado que estaba motivado por algún interés político de acabar con él, de cara a una posible transición española a la muerte de Franco, Exactamente. o si había un interés militar. Es decir, si había cierto miedo a que España tuviera una bomba atómica, así de claro. O sea, esas son las dos divisiones. Sí, esas son las dos hipótesis que son para... Es que no hay otra historia más. Carrero era más franquista que Franco, ¿no? Y había llegado el momento de la renovación. Entonces, bueno, pues allí había que tomar una solución. Y de pronto se acaban todos los problemas. De hecho, Franco, cuando da su discurso posterior a la muerte de Carrero, dice que no hay mal que por bien no venga. No sé si esto dice algo. Yo creo que, bueno, pero vamos, hemos sido... que Franco no daba puntadas sin hilo. No, bastante claritos con el tema. Y nos quedan 5 minutitos apenas para comentar. Bueno, a lo largo del programa se han ido dando pinceladas, porque yo creo que además es una de tus grandes investigaciones. Tengo delante Prim, la momia profanada, toda la investigación que es la trastienda, hiciste. Eso es la trastienda. Eso es la trastienda. Es la lucha contra todos los que intentaron taparnos la boca. Contra viento y marea, Sí. contra universidades, es un libro contra dedicado a la catedráticos. a la reina Leticia. Sí.
Sí, lo sé. Ahí hay una dedicatoria un poco enigmática que dice: a la reina Leticia, ella ya sabe por qué. Sí. Que esto a lo mejor pues puede Sí, es enigmático, Jobar. Puede dar ideas de mala... No, pero en realidad es que ella dijo que ella es partidaria, como periodista que es, de los periodistas que dicen que no, ¿no? Los periodistas que, como yo, que luchan cuando contra muerden, lo no establecido. Sueltan. No, yo hago como los rottweilers. Como los lobardos. Yo muerdo y no suelto. Bueno, entonces, por eso se lo dedico. Y en ese libro están todo el mundo que aparece y que se lo merece, queda mal. Porque son gente que intentaron de una u otra manera taparon la boca. En una investigación que hicimos de bocadillo de chorizo y pensión. Es decir, aquí no hubo subvenciones, tuvimos que luchar contra la oficialidad y contra todo tipo de desprestigio. Bueno, pero no lo lograron, perdieron. Y finalmente se llama La momia profanada porque quien les interesó destruyeron la momia para que no se pueda hacer una comprobación de nuestra investigación. Dentro hay incluso fotografías en las que le pusieron los dientes. Sí, la dentadura postiza, que yo al principio he bromeado. Y le patinaron toda la cabeza, borrando todas las posibles huellas y inutilizando el cadáver para una segunda opinión. Sí, bueno, brevemente la historia, bueno, yo creo que es conocida, pero bueno, el general Prim era en aquella época el jefe del gobierno, en la noche... Jefe del gobierno y jefe de ministro de la guerra. Exactamente, que además es muy importante. Por eso vivía en el Palacio de Buenavista. Entonces, bueno, él recibe un atentado, un grupo de gente... Que no le mata, ¿eh? No le mata. Le deja gravemente resistente, el 27 le deja gravemente herido, no vuelve a hablar. El atentado es el 27 de diciembre de 1870 y él fallece el día 30. No. No, fallece poco después. Los tiros que recibe son unos tiros que le inutilizan por completo. Se queda, no puede hacer la pinza con los dedos, con ninguno de los dos dedos, queda exánime, tiene un agujero en el hombro izquierdo por el cual cabe un puño entero de los tiros que le han dado, pero no le matan. Entonces los asesinos tienen prisa y cuando le llevan moribundo a su casa, se cuenta la leyenda de que subió las escaleras, si queréis vais al Palacio de Buenavista, sí, lo hizo él solo, que ¿no? ninguno con esos tiros que llevaba Prim y que están perfectamente descritos en esos libros, nadie sube ninguna escalera. Este no volvió a ponerse de pie, por desgracia para él. Como no moría, le dieron una puñalada por la espalda. Y como no moría, finalmente le estrangularon a lazo. Pero eso ya estando en su casa. Eso estando en su cama, moribundo. Y que además Serrano se hizo cargo de su domicilio. Era el regente, es decir, era el jefe del Estado. Lo que pasa es que el poder lo tenía Prim. Prim tenía el ejército y Prim era el presidente del Consejo de Ministros. Serrano es quien mata a Alfonso XII. Pero Serrano, en cuanto llega a casa de Prim y Prim está anulado por los tiros, toma todo el poder. Con lo cual, por acción o por omisión, Serrano es el responsable de lo que pasó a Prim bajo su tutela. Exacto. Sin ninguna duda. Legalmente, además, claramente. Pero vamos, clarísimamente. Entonces, al resolver nosotros de qué forma había muerto de forma irrefutable, mediante los medios técnicos y medicinales de la época actual, es decir, los médicos, bueno, metimos un TAC, una tomografía axial computerizada con cortes de 3 milímetros, en fin. Y todo este tipo de cosas descubrimos, por lo tanto, quiénes estaban implicados en su asesinato de forma absolutamente innegable. Y el duque de Montpensier puso el dinero. Y es una cosa que una línea porque completa, le interesaba completamente. Quería ser el rey de España. El rey de España. Siempre se comentó. O sea, es que él tiene que huir luego por una persona y Serrano hizo la otra parte. Serrano fue el que llegó allí y tomó todas las decisiones a partir de que Prim estaba inutilizado. Por cierto, entonces, se echó sobre sí toda, por acción o por omisión, lo que ocurrió. ¿Quién estranguló a Prim? Pues un sicario. Porque, un dato que deberíamos... Tienen las marcas en el cuello, evidentemente. Un dato imborrables. Un dato que deberíamos dar a nuestros oyentes para que cojan el hilo es que Montpensier era el padre de María Mercedes, que es la que se casó con Alfonso XII. La primera mujer, la primera reina de la Mercedes de la canción. Tenemos que dejar el filandón aquí. Recomiendo, la verdad es que aquí en este libro es pequeño pero denso y con muchísima información. Prim, la momia profanada, publicado por Poebooks, escrito por nuestro invitado y amigo Paco Pérez Avellán, Francisco Pérez Avellán. Ninguno de los aludidos ha contestado nada, ¿eh? Nada, ¿no? Ni se atreven a hacer debates. No sé, no han dicho nada. Podría ser que todo fuera verdad, ¿no? Y que yo tuviera las pruebas de cada una de las cosas que se dicen. Ya digo que a ver si es que no han estudiado. Que quedan muy mal, ¿eh? Algunas personalidades que están ahí citadas quedan fatal. Bueno, pues que se lean este libro que está ahí a la venta, que merece muchísimo la pena.
porque además ahí cuentas 50.000 vericuetos. Sí, y las fotografías y cosas que pueden defraudar a mucha gente. Profanada. Y si lo que está en este libro no fuera real, en estos momentos tendrías como mínimo 20 denuncias. Bueno, no solo eso, sino me habrían dado un palo o algo. Un pasaporte, ¿no? Sí, o sea, es decir, lo que pasa es que todo eso está avalado por la realidad y por las pruebas, ¿entiendes? O sea, es decir, que son innegables. Es decir, cuando yo hablo de no sé qué, es que tengo correos electrónicos, es que tengo fotografías. Bueno, dejamos aquí el filandón, continuamos con el programa, vamos con la conciencia, y el tiempo se nos escapa de las manos. La escóbula de la brújula. Ciencia con conciencia. Las 11:43 de la noche, entramos en Ciencia con Conciencia. Decían ahí los WhatsApps, Borja decía, ¿qué pasa? Ahí hay una señorita y no la dejáis hablar, la tenéis encadenada a la silla, le tenéis amordazada. Yo espero que se me haya pegado de estar tanto tiempo al lado de Carlos su rapidez de disparo verbal y que ahora consiga concentrar todo en 5 minutos o algo así. Bueno, algo más. No seamos tan malos. Bueno, lo que tengo pasa que es que dejarle además tiempo a Miguel, ¿no? Sí, no. Pero además es que los temas, los magnicidios eran absolutamente un tema interesante. La verdad que sí. Vamos a hablar de esas investigaciones, de esa manera cómo podemos determinar esa fecha o incluso la hora de una muerte, ¿no? Hoy en día con los métodos de datación que, digamos, de una manera médica tenemos para poderlo elaborar. Sí, nos ponemos en plan CSI. Yo sí que me vi prácticamente toda, Las Vegas, que era la original, la buena Grissom. Y no acabé haciendo ciencias forenses, hice químicas, pero bueno, de algo se me habrá quedado. Pues nos vamos a imaginar que tenemos el cuerpo, yo creo que no hace falta poner a nadie en situación, se habrán visto todos 1 millón de capítulos de este tipo en Bones o en CSI o en lo que sea, con lo cual nos vamos directamente a la datación de la hora de la muerte. ¿En qué se va a fijar primero un forense? En horas recientes, claro, desde el fallecimiento. Pues lo primero sería en la lividez cadavérica, ¿vale? La sangre del cuerpo va a dejar de circular, va a empezar a depositarse y se va a depositar en las partes del cuerpo que estén más hacia abajo. Nos vamos a imaginar, por ejemplo, un cuerpo tumbado boca arriba, la sangre se empezaría a depositar en la zona de la espalda. Empezarían a aparecer moratones, con lo cual ese cambio de coloración de la piel nos puede dar ideas acerca de la hora aproximada de la muerte. Pero no solo eso, sino lo que me parece también más interesante, la posición en la que estaba el cadáver. Porque si hubiera estado sentado, ya no se acumularía en la espalda, sino en la parte de las piernas. De ahí puedes saber si ese cadáver se ha movido o no desde su muerte o no, vamos. A partir de ahí vendría otra cosa que todo el mundo sabría, el enfriamiento cadavérico. Se pierde 1 grado de temperatura cada hora durante las primeras 12 horas y creo que la velocidad es un poquito más baja a partir de las 12 primeras horas. Pero con eso, midiendo la temperatura del cuerpo, se mide en el hígado, podría saber también estimar más o menos la hora de la muerte. También nos ayudaría la rigidez cadavérica. Los músculos del cuerpo van a pasar por una serie de procesos y van a empezar a endurecerse. Aquellos músculos más pequeños, por ejemplo, los párpados o la mandíbula o los músculos del cuello, empezarían a endurecerse antes y continuaría hacia adelante a partir de las 3 horas de la muerte hasta la rigidez completa en torno a las 12 o 15 horas. O sea, empezaría, digamos, esa rigidez en la cabeza porque iría son los músculos más pequeños y después las extremidades y el abdomen, que son más grandes, tardaría más. Pues eso, unas 15 horas y desaparecería de 20 a 25 horas después. Habría otras técnicas, digamos, más novedosas o menos conocidas. Estaba buscando esta mañana y, por ejemplo, y lo voy a nombrar aquí porque después voy a volver atrás un poco a este tema de la microbiología, que sería intentar hacer un análisis, por ejemplo, de las etapas de descomposición y putrefacción cadavérica, de manera que las pueda relacionar con el patrón de crecimiento o muerte de los microorganismos que son responsables de esa putrefacción, ¿vale? Y con eso, de alguna manera, también podrías establecer un indicador
en este caso microbiológico, que te determinará la fecha de la muerte. Pero ¿qué pasa cuando ya han transcurrido, digamos, más de 2 días o 3 de la muerte? Ya no te van a ayudar estos, digamos, parámetros médicos que claro, ni el enfriamiento, ni la rigidez, ni la lividez, ¿no? Ahí entran... Pues aquí entraría en juego los bichitos favoritos de Grissom. Yo creo que hasta esa serie nadie había prestado atención a la importancia de los insectos en las técnicas forenses. Pero Grissom, ¿no? Como entomólogo que era, nos presentó a todos... el potencial que tienen. Y de hecho son especialmente útiles, como digo, a partir de varios días, semanas o incluso meses de antigüedad. Esto es lo que se conoce como entomología forense, que sería el estudio, pues eso, de los insectos que van apareciendo en el cadáver y lo van descomponiendo, porque van a ser diferentes según la fase en la que nos encontremos. Y esto es lo que quería describir muy brevemente. Bueno, pensaba hacerlo un poco más detallado, pero ya con la verborrea que tenéis y que os gastáis. Nos saltamos la parte histórica, porque no es el CSI el primero que nos va a mostrar esto, sino que ya nos podemos ir al siglo XIII, a un texto de medicina donde se presenta el primer caso en China del uso de insectos para determinar quién es el asesino. Pero eso se lo dejo de deberes a los oyentes y vamos a explicar cuáles serían, digamos, las 2 formas de determinar el tiempo transcurrido desde la muerte usando los insectos. Podemos hacer 2 cosas. Utilizar la edad o la tasa de desarrollo de las larvas o la sucesión de insectos que van a ir pasando por las diferentes fases de descomposición del cuerpo. Qué agradable todo. Sí, ¿verdad? Es bonito. Pues espérate que no te he dicho el nombre de esto, ¿no? Todos estos insectos que se van sucediendo, como digo, con regularidad cronológica, se conocen con el precioso nombre de fauna cadavérica. Eso es, mola, yo lo digo así, con mi sonrisa de siempre, porque además me encantan estos temas. Soy gallega, yo no lo puedo evitar, pero bueno, yo entiendo que en casa, si están ahora, espero que no estén cenando suficientemente tarde como a estas como horas para ya no. ello. Otra cosa es en podcast, pero de momento no. Pues nos ponemos en situación. Tenemos el muerto ahí al lado y ha empezado a degradarse, ¿vale? Con lo cual, todos los tejidos empiezan a descomponerse y en esa descomposición van a empezar a producir gases: amoníaco, ácido sulfúrico, nitrógeno, anhídrido carbónico. A nosotros nos suena asqueroso, pero hay una serie de insectos a los que les encanta esto y van a llegar hacia el cuerpo. ¿Vale? Van a ser moscas, no voy a decir los nombres de las familias porque esto es impronunciable, y van a depositar huevos en los orificios naturales del cuerpo, pues los dejarán en los ojos, en la nariz, en la boca o en alguna herida. ¿Vale? Hay especies que dejan huevos y hay especies que dejarían larvas, ¿vale? Pero ahora, midiendo la evolución de esos huevos o esas larvas, vamos a poder determinar las horas. Claro. Ese es el método que decía yo antes, pues el de basarnos en seguir simplemente las fases normales de crecimiento de un insecto. Nos estaríamos moviendo, digamos, entre 1 día y 20 días según la especie, ¿vale? Vamos a pasar pues por la puesta de los huevos, como decía antes. Entre las 48 y 96 horas tendremos las 3 fases del estado larvario. Entre los 6-12 días, dependiendo de la especie, tendríamos la pupa, la famosa crisálida, que yo creo que así con eso es más fácil de entender. Y entre los 8 y los 20 días ya tendríamos la mosca en fase adulta. Con lo cual, de esta manera, podríamos hacer una datación, digamos, en torno a 1 mes del fallecimiento. Pero, como decía antes, también se puede usar los diferentes insectos que van a, por decirlo de alguna manera, colonizar ese cuerpo, ese cadáver que tenemos delante, ¿vale? Porque van a ir apareciendo y desapareciendo de una manera secuencial y que de alguna manera puede resultar, de alguna manera, por así decirlo, predecible y nos puede servir un poco para saber en qué momento falleció, ¿vale? ¿Por qué? Porque primero tendríamos esas especies que hemos mencionado antes, esas moscas o incluso también escarabajos, que son las que se denominan especies necrófagas, que son las que se alimentan del cuerpo fallecido. Después de esto vendrían otras especies, que son especies predadoras y parásitas de los necrófagos. Son también escarabajos o otras moscas, pero que en este caso se alimentan de los insectos que estaban por ahí. A continuación vendrían otras especies que las podríamos llamar omnívoras. Estas comen de todo, serían avispas, hormigas o otros escarabajos que se alimentarían tanto de la carne del cadáver como de los insectos que ya se han depositado ahí. Quería decir yo aquí que
de todos estos insectos están ayudando a degradar también el cadáver, Claro, o sea, participan en la descomposición, de este. Y después ya podríamos añadir las especies accidentales, digamos, pues arañas o ciempiés que pudieran pasar cerca del cadáver, se quedaran allí a vivir, algún hongo que pudiera crecer en ese cuerpo en descomposición. Pero eso que ya cuesta mucho más para datar lo que es el cuerpo. Pero eso ya son externos, no son propios, no y son de los hecho, que están... incluso, por ejemplo, hormigas que pasaran por ahí te podrían a ti impedir llegar a una datación exacta porque se podrían comer a los insectos. Claro. Entonces tú ya pierdes la prueba. Quiero decir, los entomólogos no tienen una tarea fácil porque no solo tienen que quedarse con los insectos que están sobre el cuerpo, los vivos y los muertos, o las pupas que queden sobre el cuerpo, sino que recoger alrededor también, porque todo esto se puede extender. Pero claro, así suena bonito y cuando lo ves en el CSI, que era lo que decía yo antes, es estupendo, porque ver el insecto que saben que procede de otro país y con eso llaman rápidamente a ver quién vende insectos, quién lo ha comprado, ¿no? Y rápidamente saben quién es. Pero claro, no es tan fácil, porque si te pones a pensar en las condiciones naturales, si tú tienes el cadáver tirado en un bosque sometido a todos los fenómenos meteorológicos que pasen desde el momento en que depositas el cadáver o falleces por causas naturales o por un asesinato, hasta que lleguen allí los forenses a recogerlo, pues todo eso te va a afectar. Te va a afectar la temperatura, te va a afectar la humedad, te va a afectar la casa de la muerte, el tipo de suelo en el que estés. Todos esos factores son los que yo digo que te complican la situación. De manera cualitativa tienes los parámetros, después ya... la cuantitativa exige mucho trabajo. Después de esto es para comentarlo todo comiendo una hamburguesa. Yo por mí sí, que ahora tengo hambre y no he cenado. Muchas gracias, Carmen. La escóbula de la brújula. Historias bífidas. Con una de esas historias de Miguel Salas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. La de hoy es cortita. La de hoy es muy breve, sí. Es muy breve, pero con enjundia. Pues bueno, siempre que hay un asesinato de por medio hay interés, ¿no? Hay interés y además, bueno, sobre todo, fíjate, y después de hablar de la sección de Carmen... Menos mal que he cenado poco, ¿eh? Sí, pero además es que, como se suele decir, viene a huevo el relato. Sí, efectivamente. ¿Cómo lo has titulado? Pues ahora mismo me pillas, porque me olvido, como solo les pongo una palabra. ¿Cómo se llamaba, David? No me acuerdo. Bueno, empieza así. Espérate, que me lo has pasado, pero yo no recuerdo. Parroquia. Fenomenal. Parroquia, efectivamente. Es que les pongo un título para luego encontrarlos ahí en Word, ¿sabes? Porque como luego el título no lo leemos y se me había olvidado completamente. Bueno, pues vamos a escucharlo y bueno... Y espero que luego recibamos muchas críticas por ello, porque la verdad es que se las trae. Un abrazo. Espero que os guste. Un abrazo muy grande a todos. Don Claudio llevaba medio año destinado en la parroquia. Los lugareños no confiaban en él, que tampoco terminaba de encontrarse a gusto entre ellos. Cosas extrañas sucedían en aquel valle perdido, y sospechaba que allí el cristianismo no pasaba de ser un barniz. Iban a misa y cumplían con los sacramentos, pero ciertos detalles lo inquietaban. Siempre comulgaban, por ejemplo, con el ojo izquierdo guiñado, y al recibir la hostia chascaban la lengua 3 veces. Había visto a unos cuantos vecinos poner cuencos con sangre y leche junto a un árbol seco que había a las afueras, en un cruce de caminos. Pero aquella no era mañana para pensamientos sombríos. Se llevaba a los chavales de la escuela a visitar la Catedral de Santiago. Esperaba que el viaje plantara en sus pequeños corazones la semilla de la fe. Don Claudio se durmió apenas tocó asiento. Llevaba a mocedades en los cascos y se relajó. El conductor era un vecino y conocía a todos los niños. Se despertó un par de horas después. El sol le molestaba y sentía la humedad caliente de la baba resbalándole por el mentón. Se dio cuenta de que aquel no era el camino a Santiago, un instante antes de notar las cuerdas que lo ataban al asiento. En el
merendero donde había parado el bus, varios niños convertían una mesa en un ara sacrificial. Todos cantaban en una lengua extraña, gutural y oscura, que hizo a don Claudio perder la razón antes de que el conductor terminara de afilar los cuchillos. La escóbula de la brújula. Como decía, justo 3 minutos para medianoche, para la hora bruja. Es que, bueno, este ha sido un final de fiesta gore, ¿eh? Ha sido un final de fiesta gore. Bueno, Paco Pérez Avellán, querido amigo, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros, desvelándonos muchos de los detalles. Y aprendiendo de vosotros. Siempre hay que aprender. Y el día que se deja de aprender, uno deja de ser niño. Desde luego. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, me ha encantado el programa de hoy. Muy bien, muy divertido. Sí. Aunque bueno, ahora ya se te ven los ojos rojillos. Tú no sabes que en realidad Paco y yo llevamos preparando la Guerra Zombie mucho tiempo. Sí. ¿Dónde es el mejor lugar? En Canarias, ¿no? Mira lo que ha dicho. Hay que estar preparado. Saber los puntos de habituallamiento, todo eso es importantísimo. Bueno, ahora cuando den las señales horarias me vais diciendo y voy tomando nota. Maese, muy buenas noches. El maese hoy se va a contar insectos, pero no precisamente los que tú hablas, sino los que tengo en la huerta tocándome las narices. Pero si queremos tus tomates, necesitamos tus tomates. Bueno, pero esos son insectos zombies, también. No, son avispas. No, necesitamos los tomates. Tienes que acabar con ellos, ¿eh? Sí. Carmen, muy buenas noches. A ver si recupero el aliento. Sí, todavía. Pero Carlos las podría estar. Bien, yo ¿no? creo que Carlos debería estar orgulloso de mí hoy. Sí, le he imitado, pero perfectamente. Sí, y además sin imitarme a mí, sin trabarte la lengua, o sea que no está nada mal. Se llama arte. Muy buenas noches a Víctor San Román, que está al otro lado de la pecera, y a todos vosotros, queridos escobuleros, una semana más. Muchísimas gracias por acompañarnos durante estas 2 horas de programa. Os recomendamos, como hago siempre, nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Twitter, nuestro perfil es @escobuleros, y en Facebook, la página oficial es La Escóbula de la Brújula. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.